Suscríbete a la Panterita. ¿Cómo anda, Arturo? ¿Cómo ¿Todo andás bien? vos? Queremos saber vos, cómo estás, Federico Santander, seguís en Guaraní, Bien, todo bien. todo lo que generan vos. Contanos que el público aurinegro quiere saber. ¿Qué generan vos y qué despiertan vos? Estaba un poco ansioso, ¿verdad? Pero no, bien, hoy por suerte ya se pudo cerrar, así que contento. Estaba ansioso porque esperaba resolución del Regina. No, yo no estaba ansioso, yo estaba tranquilo, pues ya sabía que íbamos a cerrar, pues solamente que la gente estaba un poco desesperada. Pero por suerte hoy ya cerramos todo. Quiere decir que vos rescindiste contrato con Regina, no sos más de Regina. No, yo tuve que rescindir el contrato, Arturo, sí. ¿Eso qué significa económicamente, Federico? Y económicamente se pierde mucha plata. Pierdo todo un año que tenía de contrato con el Regina, obviamente. Tiene ¿Y mucha plata. qué generó en vos esto, es lo de Guaraní? ¿Cómo te respondió Guaraní cuando tuviste? No tenías muchas pretensiones en Guaraní en orden económico, lo dijiste al aire. Había muchas cosas superiores. Hoy hay un nuevo acuerdo con Guaraní, Federico. Así debe ser. Sí, llegamos a un acuerdo, obviamente. El Guaraní sabe bien la oferta que tuve que rechazar, así que decidí venir acá a Guaraní. Porque estoy contento, estoy bien. Eso para mí es lo más importante. Sentirte bien, ¿qué significa? ¿Estar con la familia en el país? He estado un poco con la familia, en el país, jugando como yo quiero. Estoy en un equipo para mí grande de Paraguay, así que no me puedo quejar. ¿Y qué te dijo Emilio Dá, la dirigencia de Guaraní? Porque tuviste que irte a Italia, volver, cerrar. Esto lleva un trámite, Federico, con Federico Santander estamos. Sí, yo tuve que viajar a Italia por el tema familiar, más que nada. Después tuve que hacer los trámites, obviamente, de los documentos allá con Regina. Pasa que no sé si ustedes se enteraron del problema que tuvieron ellos, así que dificultó un poco los documentos, digamos. ¿Y qué problema? ¿Cambio de dueño? Vos sabés que hasta ahora no sé, Arturo, cómo es la situación. Está muy complicada. Ah, bueno, pero ya está otra gente al frente del Regina. ¿Con esta gente acordaste tu desvinculación? ¿O con la Creo anterior? que sí, creo que sí, pero el que hizo todo el trabajo fue mi agente. Él movió todo. ¿Y con Guaraní hasta cuándo es? Como Guaraní se hizo un contrato de un año con opción a salir a enero. ¿Cómo, Nero? Y libre. Un año con Guaraní, y si viene una oferta de afuera, ¿qué haces? Y me dan la libertad de salir. No, por eso te pregunto, es decir, acuerdo de parte, yo juego por Guaraní, vos sabés que sos una figura cotizada, has venido en fútbol europeo. Si es que Guaraní recibe una Sí, oferta, en tu lo caso... que sí que no hay una cláusula, digamos, para diciembre. Eso te quiero decir. Ah, correcto. Quiere decir que hay que ver hasta cuándo. Todo va a depender ya de... Bueno, pero vamos a ver, indudablemente está clausura ahora, dispuesto para jugar y lo otro hay que esperar. Sí, lo otro hay que esperar. Vamos a pensar ahora en eso. Hay que No, por jugar eso. ahora. Lo primordial es Guaraní, no salir así por salir, es la verdad. No, lo que pasa es que estamos justamente en el mercado grande de todo, digamos, porque el mercado grande termina en Europa, digamos, termina el 30 de agosto. Ellos Guaraní sabe muy bien, así que cualquier cosa puede pasar también. Ah, muy bien. Hecha la aclaración de lo que vos estás diciendo. Consciente Guaraní de tu retorno y la oferta que podés recibir. Obvio. Pasa que el mercado se está moviendo ahora. Nada fácil es para Guaraní, eso ni para vos. ¿Te imaginas vos si viene ahora, mañana pasado, te dice Federico, esta es nuestra propuesta que te queremos hacerla afuera, la haces saber a Guaraní o vos tomás la decisión unipersonal? No, y ahí hablamos con Guaraní, seguramente tocará algo de plata, no sé, no quiero pensar eso, Arturo, la verdad. Bueno, pero Pero eso. está abierta la posibilidad. Bueno, federativamente, tu pase pertenece a Guaraní. Y pase sí, Guaraní ahora. Guaraní ahora. Bueno, Federico, ¿qué más en esto de volver? ¿La familia tuya está acá o en Italia? No, mi señora está en Italia, pero mis hijos están conmigo ahora. Y bueno, Federico, ¿qué más con relación a Guaraní? ¿Cómo? ¿Qué más querés decir con relación a Guaraní, tu presencia, tus compañeros? ¿Estás trabajando con No, normalidad? tranquilo, trabajar en silencio y ver cómo terminamos. ¿Cómo terminamos? Esto recién comienza, ¿eh? Claro, Arturo. Gol de Es muy Guaraní, importante el gol de campeonato. Guaraní. Federico Santander
Están observando afuera. Gol de Guaraní. Federico Santander observa afuera. Eso debe saber Guaraní y es consciente. Y sí, Arturo. Guaraní sabe eso. O sea, estamos en el mercado grande ahora de todo. Y bueno, y si esto sigue así, es Botafogo el rival y está Matías Segovia ahí. Bueno, todavía no se sabe si Botafogo Pero pasa. le ganó a Patronato 2-0 de visitante. Ese es el gran candidato. No digo que ya esté, pero fue tu compañero Matías Segovia, Segoviña. Pero todos ya dicen que Guaraní Botafogo. Espera que termine. Ahí recién. Y sí, hay que esperar, ¿no, Federico? Si te preguntan a vos, Federico Santander, ¿a qué equipos enfrentás? ¿Botafogo o Patronato? ¿Qué le decís? A lo que venga. No le digo ni Botafogo ni le digo Patronato. Y es difícil, Federico Santander. Y bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Chao, Federico, lo mejor para vos. Dale, Arturo. Chao. Dale. Chao, Federico Santander. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopuisupe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraví, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Voy a sentar yo en una posición ya porque hay cosas que ya... Fernando Jubero es el nuevo gerente de Cerro. Gerente. Me enteré por su Twitter, señor. Como siempre. Yo también. Sí. Diego Gavilán es el principal candidato en técnico de Cerro. Me reafirmo. Con Fernando Jubero ya venían hablando hace una semana o más. Fernando Jubero ya sabe lo de Diego Gavilán. Y Diego Gavilán es el candidato principal a dirigir a Cerro. De la dirigencia. Sí. ¿Y de Jubero? Jubero sabe. ¿Pero Jubero también el principal para él? Jubero ya tiene conocimiento. No es que Jubero le van a decir a Jubero ahora, Fernandito, oye, ¿qué pasa? Él es español. ¿Sabés qué, Fernandito? ¿Qué pensás de Gavilán? ¿A dónde le van a consultar? Ya, no. Jubero ya sabe que los ojos de la dirigencia del Cerro están en Gavilán. Él tiene conocimiento. No es que ahora que se cierra con Jubero le van a decir, ¿sabe que nuestro candidato, que usted va a resolver lo que ellos consideren? Esta reunión con Jubero ya tiene más de una semana. Hace más de una semana que se viene hablando de Gavilán. Jubero ya tiene conocimiento de lo de Gavilán. Y repito, Diego Gavilán es el principal candidato a técnico de Cerro. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Este julio sale todo, empezó Electro Universo. Aprovechar los mejores descuentos. Llévate lo que siempre soñaste solo con tu cédula. Este julio mega sale solo en Universo. Por tus compras participas de un viaje para 2 personas a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Ese Jubero sabe lo de Gavilán. Tiene que resolver Jubero, la dirigencia de Cerro, y el principal candidato es Diego Gavilán. Hasta ahí nosotros podemos informar. ¿Pusiste ya, niño? Con foto. Ya está ahí. Gavilán. Diego Gavilán sigue siendo el candidato principal a técnico de Cerro. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. No. La duda mía era si era el principal candidato de la dirigencia de Cerro y también de Jubero o solamente de la dirigencia de Cerro. Ocurre que Jubero ya sabe, y cuando Jubero acepta el cargo de gerente, sabe que el principal candidato es Gavilán. Y acepta así entonces. No. Ahora, el Cerro tiene que resolver. Yo lo que digo es que Jubero ya sabe lo de Gavilán. Gavilán ya sabe lo de Jubero. No sé si me entendés, Germán. No, entiendo. Está bien. No, es que ayer cerraron lo de Jubero. Ya venían evaluando con Jubero. Sí. Ahora lo que ya está confirmado es lo de Jubero. Cuando hablan con Jubero le mencionan a Diego Gavilán. Y ahora usted se espera esto. Y repito, el principal candidato a técnico en Cerro es Diego Gavilán. Principal candidato a técnico en Cerro es Diego Gavilán. Eso no significa que ya en 1 minuto, 2 o 3 horas le confirmen. Esa es una cuestión de Cerro. Claro. Yo estoy hablando del principal candidato. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19, la Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. ¿Quién trabajó con Jubero? ¿Quién no puede hablar de Jubero, niños, compañeros? En Guaraní, fíjate un poco cuando vino a Guaraní él. Sí, vamos a buscar.
Él vino como coordinador de la formativa en Guaraní. Santander Ahí está Santander Bernay. no jugó con El que Cubero. lo conoce muy bien es Carlos Acosta, porque allí lo conoció en un torneo en Llámale para Carlos formativa Acosta. en España. Y allí donde lo conoce viene a Guaraní y a partir de allí arranca todo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. Cubero ya sabe que Gavilán es el principal candidato. ¿Se entendió, niño? Sí, sí. Nosotros somos información la que damos, pues Cerro va a resolver, pero está. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad y llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar Como S.A. también debe hablar Cubero con Víctor Bernay, que es coordinador de la formativa, Claro. porque toda la parte de fútbol que Y el Marco que está hasta ahora al frente del equipo principal. Sí, señor. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Class Motors, una decisión inteligente. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Cómo te va, Carlos Acosta? Hola Arturo, sorpresa agradable, gusto saludarte. Bueno, contanos con relación a Jubero. ¿Vos lo trajiste? Cuando estuve en Guaraní, sí, cuando estuve en Guaraní. ¿Cuándo lo trajiste a Guaraní? Y fue en el 2011, creo que fue, Arturo. 2011 después, nosotros habíamos iniciado la conversación en un torneo Copa Nike en Barcelona. Y a medida que Guaraní iba avanzando, entonces él se acercó un poco sorprendido por los resultados y bueno, ahí empezamos a hablar y llevamos casi 6 meses y creo que después de 8 meses él se convenció y decidió venir a trabajar con nosotros. Ahora La nombrado parte gerente de Cerro. ¿Él cuando vino, en qué carácter vino? coordinador de la categoría de base. Juan Carlos, ¿cómo vino él? Como coordinador en las categorías de base, en las inferiores. Ah, y vos ya sabés que es gerente de Cerro. Estuve esta mañana leyendo, pero no sabía que iba a cerrar. ¿Cerró? No sabía que iba a cerrar. Sí, confirmado. Ah, cerró. Sí. Ah, tendría que darle un 5 o 6 años para que pueda tener realmente un buen resultado. Cerro tiene las estructuras. Solamente falta poner ya un poco de orden ahí. ¿Qué quiere decir? Que hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo, sí señor. Estando él como gerente y hasta ahora es Diego Gavilán el candidato, uno a la dirección técnica, tiene que combinarse mucho las cosas porque Jubero es técnico. Es técnico, bueno, sí. es un gerente, es más que director técnico. Hoy, pero me está diciendo que se va como gerente, me está diciendo, ¿verdad? Él se va como gerente, pero en su ADN, en su esencia, tiene la dirección técnica. El que venga a Cerro como técnico tiene que compartir ideas, estrategia, planificación. Se tiene que dar una charla de técnico a técnico, quieras o no. Y para obtener un buen resultado, Arturo, hay que empezar hay que empezar por la línea, ¿verdad? Que todos hablen el mismo idioma, si no va a ser imposible. La categoría de base tiene que hablar el mismo idioma con la primera y la primera es la inferior, así nomás es. Uno depende del otro en forma, qué sé yo, algo lineal, de la 14 hasta la primera. Es la única manera, por eso se consigue en varios años, no se consigue de la mañana a la noche. No, yo no digo que no, y Bernay es el coordinador de la formativa. ¿Te imaginas que puede haber tiene que haber, como vos estás diciendo, una planificación sólida, bien hecha? Totalmente. Yo estoy seguro de que con Fernando si le dejan trabajar, pero por 4 o 5 años, Cerro puede ser un gran equipo para Sudamérica, porque tiene todas las herramientas, solamente falta ajustar algunas cosas. ¿Vos qué te acordás, Juan Carlos Acosta, de que puso de abajo a primera Jubero en Guaraní?
¿A quién le puso? Sí, ¿a quién vos te recordás que fue ascendiendo bajo su dirección? Sí, claro que sí. Federico, Conejo, Queso, Jorge Mendoza, varios. Nosotros creo que cuando estábamos con la primera, sí, jugamos la semifinal de la Libertadores con el 75% de los jugadores en la casa. O sea, nosotros encontramos la eficiencia y la eficacia ahí. Y ahí se va a encontrar Fernando Jubero con Ferfer. Ah, sí, cierto. Y no estaba Patiño. Morel. Patiño creo que vuelve otra vez con Patiño también. Con Patiño también. ¿Y quién? No, Patiño no está ahora, no figura en el plantel de Cerro. Ah. Pero está Y separado. no sé quién otro está, no. Creo que el único que queda es que eso hay que Guaraní. Ferfer. Jorge Morel. Te dije, Jorge Morel, salvo que Jubero le diga a la dirigencia de Cerro, hasta ahora Gavilán sigue siendo principal candidato, que siga Patiño. Y creo que sería lo más probable, bueno, no conociendo a Fernando, y le gusta mucho las características de Juan. Uh-huh. Y bueno, Juan Carlos, gracias por tu tiempo. ¿Y vos qué estás haciendo ahora? Y estamos nosotros en un proceso en el interior del país, un equipo muy humilde, y creo que con un proceso de 6 años creo que vamos a ver los resultados muy poco. ¿En dónde tiempo. estás? En Arroyo de Cerro. ¿Y qué te llevó ahí? Me llevó, yo jugaba ahí y que también tengo una propiedad y tengo unos amigos, entonces el presidente me entregó el club, no es que se va para gerenciar, porque la gente pues te dice mi gerencia y después cuando está todo bien te dan una patada. ¿A dedicatoria para quiénes? No, para nadie. Eso es lo que tiene que poner, que le queda nomás, Arturo. No, vos le estás dedicando a alguien, te va todo bien, te da la patada, dijiste. Por eso dijiste, me entregaron el club. Pero eso yo no estoy descubriendo yo, eso es algo normal, día a día, Arturo, no hay algo nuevo. Y bueno, Juan Alberto, si le encuentro a Julio Juan, le voy a decir que estuvimos charlando como... No, si le encuentro a Julio Juan del Puerto, le voy a decir a Juan Carlos, si no está escuchando la radio, que hablamos con vos, con tu amigo Julio Juan. Ah, sí, señor Julio Juan, gran amigo, así mismo. No, por eso no me trato. Gracias, Juan Carlos, muy amable, gracias. Hacerle llegar mi saludo. Gracias a vos, Arturo. Gracias, Juan Carlos Acosta. Decí Bienestar y Certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro. Si tenés entre 18 y 21 años, empezá con 50.000. 22 o 25 años con 100.000. 26 años con 140.000 guaraníes. Si vivís en Ciudad del Este o Encarnación, llamanos y te visitamos. Más info al 218-4000. Redes Facebook o Instagram. Caja Mutual. Y dije a Carlos Acosta fue que le trajo a Jubero. El mismo. Él es responsable. En ese torneo de formativas en Barcelona. Y allí se conocieron. Le agradó cómo estaba Guaraní, se acercaron, vino para trabajar en la formativa de Guaraní y a partir de allí toda la carrera como técnico de Jubero. La L200, una pick-up que combina todo, descubrirla y por qué todo el mundo la prefiere en las redes sociales de Mitsubishi Paraguay. Mitsubishi siempre adelante. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión du Brasil en Plus Car, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982-755-250, www.pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. Yo voy a sostener que sigue siendo Diego Gavilán hasta que Cerro salga el paso y me diga que yo estoy desinformado. Yo sigo sosteniendo que Diego Gavilán es. ¿Hoy qué fecha es? Hoy 19 ya. Si mañana hay una conferencia de prensa, dígale, estoy sosteniendo que sigue siendo el candidato hasta ahora. ¿Por qué será que se dilata tanto, Arturo? No sé yo eso. No sé. Algo. Porque si ahora dijeron lo de Jubero... Te voy a explicar porque vos me estás buscando que yo hable más de lo que no me vas a llamar así, Germán. No, es una duda nomás que tengo. Cuando se reúnen con Jubero, Jubero ya tiene conocimiento de lo de Gavilán. Entiendo. La reunión con Fernando Jubero y esta decisión de que él sea gerente no es tomada de los pelos y así nomás. Claro. No, ya venían hablando con él.
Ya con Fernando Jubero se evaluó muchísimo, se jugó callado. Lo de Jubero lleva días como gerente de Cerro. Por eso tiene que hablar con Bernay, tiene que tener contacto con Diego Gavilán si Diego Gavilán es. ¿Qué va a pasar siendo las 11:49? Eso no va a decidir, ni nadie en la mesa va a decidir si es Gavilán, si va a ser nombrado oficialmente. Solo estamos informando que sigue siendo el principal candidato. Y Jubero sabe que el principal candidato es Diego Gavilán. ¿Me estás siguiendo? Sí. Sí. O no estás o yo estoy inventando. No. Vos sabés que yo inventé lo de Gavilán. No, lo que no me cierra es por qué se dilata tanto lo de Gavilán. Bueno, eso tenés que llamarle vos a Zapacita atiende. No sé si será del agrado del 100% de Jubero de que Gavilán sea el entrenador. Esa es mi duda que tengo. Pero bueno, veremos qué pasa en el transcurso del día. Porque sí, el candidato es número 1 Gavilán. Esto coincidimos todos. Pero ¿por qué se dilata tanto? Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Muy bien, ese es el tema. Pone otra que le trajo Gustavito para el informe. Él le trajo a Jubero. A Jubero, sí. Es Juan Carlos Acosta. Juan Carlos Acosta, claro. Pero más conocido por Carlos. Sí, todo tiene nombre por el nombre del panto. Sí, te entienden, niños, se entiende. Pero es Juan Carlos más conocido. Claro, como Carlos Acosta, sí. Yo recuerdo cuando vino Jubero a Paraguay, el fuerte de él, lo que se hablaba era el gran buscador de talento. Claro, la visión para cazar allí talentos en los formativos. Y formar claro. Niños que después llegan grandes futbolistas. Porque él venía de esa base. Él trabajó, creo que era en Qatar, en Aspire, Qatar sí, y compañía. Sí, pero claro. fue de la escuela catalana, digamos. Claro. Y de golpe tuvo la oportunidad de dirigir en primera división y bueno, y le fue bien, dirigió el equipo grande todo. Pero su principal fuerte en comienzo era ese, sí. La formación, el catar ciertos jugadores, la catación de jugadores. Y hay un detalle. En Olimpia hoy está Hitor García. Sí. ¿Cómo llega Hitor García al país? De la mano de Jubero. Exacto. De un lado va a estar Fernando Jubero, del otro lado va Hitor García. Y Hitor llega como asistente de Jubero al país. Y uno va a estar en Olimpia y otro en Cerro. Claro, y Hitor llega por Jubero a Olimpia. Claro, y uno va a ser gerente, o sea, es gerente de Olimpia, Hitor García. El otro Fernando Jubero, gerente de Cerro. Sí. ¿Vos dudás que Gavilán no es el principal candidato? No, yo no dudé. ¿Vos dudás? No, lo dudo. ¿Vos dudás que el Mancafa? No me cierra el por qué se dilata y tanto. No sé, amigo. Yo también creía que llegaba y se reunía. Lo que sí, por ahí más bien es pensamiento, no periodístico, sino un pensamiento mío. Como llegó a la madrugada, ya había trabajado Bernay, entonces démosle este partido a Bernay y la siguiente ya, después de una charla bien con tiempo con Gavilán, a partir de la siguiente fecha, Gavilán. Yo entendería de ese lado, porque era llegar del avión, dentro de la aceleración, claro. No se sentaron a hablar, a conversar, ya ponerlo a dirigir, era todo muy rápido para el sábado, entonces, esa visión que tengo, no está periodística, bien. Pero más bien pensamiento. Jubero está evaluando también lo de Gavilán, porque tiene que haber un acuerdo. Claro, una vez que le participa como gerente también ya tiene que ser... Y esto de Jubero ya lleva semanas que Cerro viene hablando con Jubero. También me hago cargo yo. Esto no es ayer que se le ocurrió a ninguno decirle, vamos a llamarle para Jubero. Lo de Jubero ya lleva semanas. ¿Me entendiste, Packerman Cafa? Sí, entendí. Lleva semanas lo de Jubero. Guardaron silencio. Y pum, me van a decir, ¿cómo? Hace semanas, ¿y por qué no anunciaron antes? Y puede darse parecido a Gavilán. Si hace semanas ya venían hablando con Jubero y hoy Cerro Porteño todavía no pone en su página, no, es Jubero es. No. Pero es Jubero y todavía no pone. Como está en España, puede que tengan que venir aquí para hacer el video y todo eso. O por ahí con una foto de archivo. Pues ya se está informando, ¿no? A vos querés decir que tiene que salir más de una vez para hacer el flyer, todas esas cosas. Siempre primero se informa a través de Fútbol Grande y después la página oficial con el videíto y el flyer y todo tipo Hollywood. Bueno, listo, ya está. La vuelta de... No hay problema. Llegó la promo de Santa Elena, Gran Vino, Grandes Premios, Gran Viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu Gran Vino para viajar con Santa Elena. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o
más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 11.54. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Van a por Tilio Ramírez si es candidato a... Nosotros tenemos a las 13 de la mañana un reportaje al exministro. ¿Se fue? Claro, como cada etapa termina esta era Marito, se van todos los ministros y llegan los nuevos, ¿verdad? Sí, hoy está escuchando a Santula. Sí. Se va Diego Galeano. Se va. ¿Qué estamos recogiendo datos César de Ramírez es el... ¿Eh? César Ramírez el candidato inicial que... A lo mejor ya no puede decir si le confirmó o no le confundió Santi. Estaba Santula dando los nombres. Sí. Al Tilio Candidato Ramírez. número 1 era. ¿Sí? Sí. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. El día Itaú llegó a Punto Farma todos los miércoles. Al realizar tus compras en Punto Farma y pagando con las tarjetas de crédito Itaú tenés 25% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Del jueves 20 al 22 de julio descuentos increíbles en todos los productos Jan de calidad superior y los mejores productos de la temporada. Boyani Músicos del Chaco 7:30 a 18 horas. Call Center 569-9000. Comprad desde la web las 24 horas. tupi.com.py. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas y obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Y lo quiere Luxemburgo, Alan Rodríguez para el Corinthians. Ahí no está Ángel Romero. Sí. ¿Y quién mata en el Corinthians? Matías Rojas, que acaba de llegar. Ayer jugó con equipo alternativo Corinthians, dicho sea de paso, la Sudamericana. Pasó a siguiente ronda, sí, con un final ahí más o menos escandaloso. El que hizo el gol en descuento le dedicó a la hinchada. Sí, entró la policía, jugadores universitarios pegándole a la policía, lo que serían para nosotros los cascos azules. Heavy, tuvo heavy el final. Estuvo, sí. Prueba el nuevo Rexona, sentirte fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Está diciendo Carlos Bedechia en conferencia de prensa, nuevo presidente de Guaireña. En este momento no tenemos ni un peso. Empezamos de cero. Si hace falta ir a tocar la puerta de las casas acá en Villarrica, lo vamos a hacer. Cualquier 1.000 a 20.000 que nos pueda ayudar va a ser mucha ayuda. Es lo que dice Carlos Bedechia, que es el nuevo presidente de Guaireña. Hoy en Plub tenés los miércoles de gustos con descuentos increíbles en dulces, salados y productos gourmet, todo lo que más te gusta. Descargad ya la app de Plub y viví una nueva experiencia de compra. Plub, el súper que más te conviene. Carlos Bedechia es el nuevo presidente de Guaireña. Sí. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresá a visionbanco.com y conoce todos los descuentos que tenemos para vos. Lunes a sábados en distintos comerciales aliados. Visión, más digitales, más humanos. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda. Salidas a rutas importantes Nueva Italia, Acceso Sur. Llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. A Rodríguez, Alan Rodríguez. El 50% lateral es de Rosario Central y el 50% es de Cerro Porteño. Como Mecipar te acompaña en tus desafíos. Solicita el crédito con tasa referencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Llámanos al 248-8000. Ingresa a nuestra web comecipar.co.py. Comecipar, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te llevan las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya, eso que querés al precio que querés. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa. 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 1.750 millones, una Mazda CX-30, una Mitsubishi ASX 150 millones, un Jeep Commander premios en efectivo, una Toyota Rush 1.700 millones. CNT, C por Emoy. Alan Rodríguez, Corinthians, Corinthians. Es un poderoso sin dudas. Un salto de calidad. Hablando de paraguayos en el mundo, estaban viendo la estadística de Gabriel Ábalos en Argentinos Juniors. Llamarle también a Gabriel Ábalos después. Impresionante. Estaban viendo este 2023. 29 partidos, 14 goles, 3 asistencias. Participó directamente del 45% de los goles de Argentinos Juniors.
Figura, máximo, Gabriel Ábalos. Renova tu descanso con el promo aniversario de Super Espuma, 40% de descuento real si sos de los primeros 100 en comprar un somier, participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974 20 20 25. Visítanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Anímate a ganar millones con Vivant en sus salas de juego. Anda y divertite y sea un ganador con Vivant. Abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Jazz número 11, edificio Vivant. Seguinos en redes como Casino Vivant. Vivant, la vida es un juego. Vení a Bristol y aprovechar las mega ofertas por aniversario y descuentos especiales por los 43 años. Con los mejores precios del país sin entrega inicial. Puedes ganar una fabulosa Amarok Pool equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ocurría ayer. Carlos Verdecia. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Buen día, buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Y saludo para tu staff y para la audiencia. Bueno, nuevo presidente de Guaireña. La responsabilidad es grande, es fuerte. ¿Están rotas las relaciones con el doctor Cáceres? Sí, nosotros habíamos conversado el viernes en su casa, después también tuvimos una reunión el lunes en el CAR. Y el martes decidió lo que tenía que decidir. Y está pasando lo que ustedes saben también, Arturo. Por eso te pregunto, Carlos Verdecha, con el nuevo presidente, ¿se rompió relaciones con Cáceres o no? No, para nada, para nada. No, por eso te pregunto, para dejar en claro, para nada. ¿Cómo está el club en el orden económico? Primeramente quiero responderte también a esa pregunta que me hiciste, Arturo. Acá hay que tener muy en cuenta que los Cáceres, el presidente Luis Cáceres, el doctor Luis Cáceres, también como su papá, dieron mucho por Guaireña. No sabemos por qué dio este paso, pero se cortó. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Acceda a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Jugué y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Day Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugué y ganá en Slot del Sol Online. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. 12-1. ¿Te gustaría ver la Fórmula 1 desde un palco exclusivo? Entonces carga en Shell porque te lleva el Grand Prix de Sao Paulo. Carga desde 100.000 guaraníes o comprar lubricante Shell y subí tu factura a shell.com.py/promo Brasil. Si cargas B-Power tenés doble cupón. La Fórmula 1 te espera en Shell. Se cortó la comunicación con Carlos Verdecia. Retomamos el nuevo presidente de Guaireña. Las relaciones son buenas con los Cáceres, padre, hijo, con el presidente, nos dice Carlos. Las relaciones son buenas. Carlos, ¿me escuchás? Sí. Bueno, las relaciones son buenas. ¿Qué es el último charlado con el doctor Cáceres para que asuma? ¿Cómo encontraste el club? Contanos. Bueno, la verdad que estamos un poco apretados en la parte económica, como todo club que es del interior. Eso nos extraña. Ahora agarramos esta posta. Y estamos un poco apretados, para no mentirle, estamos un poco apretados. La parte económica estamos un poco apretados, ya hablamos con el técnico, ya hablamos con los jugadores. Agradecerle también a ellos, al capitán, porque su profesionalismo se ve a la distancia, porque están haciendo sus papeles, no se meten tanto en las cuestiones de la dirigencia, y eso es valorable. Demostraron el lunes contra Luqueño, hicieron un excelente partido. Lástima que nos escapó esos 2 puntos. ¿El salario al día? Estamos con un déficit de un mes atrasado nomás, Arturo. Está bien, yo pregunto. Es una nueva administración. Creo que es normal, sí. Pero ellos entienden perfectamente la situación que estamos ahora, y hoy estuvimos en una reunión con ellos y yo creo que están para rendir muchísimo más, porque están contentos también de lo que nosotros les habíamos propuesto, y que se va a cumplir con ellos a cabalidad cuando tengamos esa posibilidad
sacar préstamo y recibir algo también de la APB. ¿Van a pedir un préstamo? Sí, claro, categórico. Nuestro club del interior, de eso vivimos nosotros, que sabemos bien que las restauraciones acá no nos cubren muchas cosas, pero de eso sí, vamos a pedir un préstamo ahora y cumplir con todo ello para que esto se normalice. Bueno, Carlos Bedecha, nuevo presidente de Guaireña. ¿Y estuvo Taylor en la reunión? Sí, estuvo Taylor, todos estuvimos, están contentos, como te dije al principio, son muy profesionales y le están metiendo con todo esa alegría que está en el grupo, también es muy valorable, a pesar de las cosas que está pasando en el club, pero ellos no meten eso en la cabeza y están entrenando al máximo. El lunes juegan con Libertad. Sí, un partido muy mañana. Primeramente tenemos la Copa Paraguay en nuestro estadio. Después el lunes jugamos contra Libertad. Ojalá repitamos otra vez la actuación que fue contra Cerro Porteño y traigamos un triunfo de ahí. Soñar no cuesta nada, ¿verdad? Claro, Carlos Verdecha, vos ocupás el lugar de Luis Cáceres, que se fue por renuncia, presentó renuncia, y por el papá quien ocupa su lugar, que es director de las formativas. Todavía no estamos analizando esa cuestión, Arturo. Todavía no estamos analizando esa cuestión de quién le va a suceder. Ahora lo primero es tratar de cumplir con todo el plantel, con los premios que habíamos prometido, con su sueldo, y después ir paso a paso. Yo creo que conjuntamente con todo acá, con la afición deportiva guaireña, vamos a llevar este barco adelante. ¿Quiere decir que hay premios atrasados, no pagos? Y hay algo. Pero el préstamo, ¿cuánto dinero van a prestar? Y vamos a analizar acá en la Junta Directiva, Arturo, pero va a ser para la tranquilidad de los jugadores y va a ser íntegro para el plantel. Todo para el plantel. Sí. Eso incluye... es lo más importante, los jugadores acá son los protagonistas directos de esta cuestión. Nosotros estamos en una situación que no podemos desconocer tampoco. Pero me va ahí, estamos en el tercero, en el promedio, y tenemos que levantar esto juntos, y yo creo que eso es el camino que tenemos que tomar. Bueno, ¿ya incorporaciones no van a hacer? Esta noche tenemos un nuevo departamento de fútbol que se va a formar esta tarde. Esta noche van a tener una reunión con el profesor y ahí vamos a ver las necesidades que faltan todavía, y yo creo que va a haber más contratación. Va a haber más contrataciones. No se adelantan nombres, Carlos, ¿no? No sabemos. Es que somos nuevos en esto, Arturo. Está bien, se entiende. Nos cayó como algo, un balde de agua fría se nos cayó. Nosotros le pedimos al presidente para que nos haga ese paso, y por cuestiones familiares, porque nos sentía más cómodo, seguramente hizo. Y ayer a la tardecita, nomás a las 2:30 por ahí presentó la renuncia, y nosotros hoy recién estamos tomando. Está bien. La posta. Gracias, Carlos. Seguiremos llamándote nuevamente después para conocer más novedades. Muchísimas gracias. Antes que corte, Arturo, quiero pedirle también algo muy especial a la afición deportiva acá de Villarrica en especial, y el departamento de Beirá, a todos las autoridades de turno, a todos los empresarios, pedirle ese apoyo incondicional, que este es un nuevo camino, una nueva comisión que está agarrando, y yo creo que con la ayuda de todos ellos vamos a salir de esta altura. Y eso lo quería pedirle a toda la afición deportiva beireña, del departamento de Beirá, a todas las autoridades, a todos los empresarios, pedirle ese apoyo que nos dé, porque Guaireña no es de 3, 4, 5 personas, Guaireña es de todos. Eso nomás quería decir. Gracias, muy amable. Gracias, Carlos. Éxito. Carlos Verdecha, nuevo presidente de Guaireña. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 098-5131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay.
Penalty, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Bueno, ¿y qué más, compañeros? Guaireña. Un poquito emocionado sobre el final. Sí. Cuando pidió el apoyo incondicional a la gente, porque la gente y a los empresarios y va a salir a golpear allí casa a casa. Qué controversia, ¿no? Porque dice que está en una situación económica complicada, Sí. pero quiere incorporar más jugadores. O sea, Y van a salir a buscar el apoyo. Una vez que tengan el apoyo, a partir de allí y salen a tienen buscar. un mes de atraso y un premio. Pero todos tienen atraso. Complicado, sí. Están... No hay club que no tenga atraso, Sí. salvo Libertad. Pero salir a buscar contrataciones, sabiendo que no está bien económicamente, Así es la cosa. sabemos. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Con la promo Amigos de Panal acceden juntos a un descuento mínimo de 600.000 guaraníes si son socios de la Universitaria Cooperativa Lambaré. 5% descuento adicional. Amigos protegidos, descuentos compartidos. Entérate más en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Bueno, y retomamos otra vez cuando tengamos, Diego, en esto, ir rebobinando otra vez lo de Jubero, ¿verdad? Para no ir repitiendo. Sí. Evaluando esta semana ya están cerrados con Jubero. Ya venía evaluando plantel, jugadores, todo lo que tiene. Lo de Jubero no es de ayer. Una radiografía de lo que tiene ya cerrado. Lo de Jubero no es de ayer. Hace semanas ya venían hablando con él. Bien calladito venían. Hace semanas. Sí. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumo Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumo Tire, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. ¿Cómo te va, Guillermo? Buenas tardes. Buen día, Arturo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Guillermo Ferretti, contanos. Lo de Alan Rodríguez, sé que ya te preguntaron. ¿Vos crees que es factible Corinthians? Mira, acá en Rosario amanecimos con esa novedad, con la posibilidad de que haya equipos interesados de Brasil en los servicios de Alan Rodríguez, y justamente se apunta a Corinthians, que va a ser rival de Newell's, el clásico de Central, en la Copa Sudamericana. Así que acá se ha generado cierta expectativa con ese tema, a partir de un supuesto pedido de Wander en Luxemburgo, técnico de Corinthians, a la dirigencia de ese club, para ver si pueden conseguir los servicios de Coyote Rodríguez. De muy buen torneo aquí en Argentina, adaptado rápidamente al fútbol argentino, el marcador de punta con, no les voy a contar a ustedes que se ven en la Cerro Porteño, ¿no? Pero con más proyección y fuerza de ataque que de defensa. O sea, es un jugador que no tiene mucha marca, pero bueno, Central ha tenido un buen torneo. Coyote hizo un gol, 5 asistencias y jugó prácticamente todos los partidos, solo faltó a uno por expulsión. ¿Y cómo hace para retenerlo en caso que el interés vaya aumentando y sea oficial de otra manera? Si viene una oferta importante, va a ser muy difícil para Central retenerlo, porque el equipo aquí de la ciudad de Rosario tiene una deuda en FIFA con 4 clubes del exterior que le han generado inhibiciones, no puede participar en el mercado de pases que viene si no paga. Entre ellos está Olimpia de Paraguay, a quien Central le debe unos $450.000. En total por inhibiciones debe casi $1.300.000. Y por Coyote Rodríguez en su momento le pagó a Cerro Porteño $650.000 por la mitad del pase. O sea que si llega una oferta superadora del dinero que puso Central sobre la mesa, hablará con Cerro Porteño para ver si avanzan o no. Tienen la mitad de derechos económicos cada uno de Coyote. Y Guillermo, estamos con Guillermo Ferretti. ¿Y lo de Olimpia qué deuda es? Con Olimpia tiene que ver con un pase que en su momento Central negoció con Huracán, aquí que era Lucas Gamba. Huracán le debía un dinero a Olimpia por Salcedo, y Olimpia le debía un dinero Central por Leguizamón, y a partir de ese en riesgo trueque se generó esta deuda de $450.000 que debía pagarle Central a Olimpia, y no lo hizo en su momento, no lo hizo en tiempo y forma, y ahora hay un fallo firme de FIFA para que Central lo pague. Yo sé que lo están resolviendo, que en las próximas semanas vamos a tener novedades, porque Central de alguna manera debe liberarse para poder conseguir refuerzos en el mercado que viene, más allá de que no va a ser un protagonista principal en el mercado porque no tiene dinero. Lo que consiga lo va a gastar en levantar las inhibiciones.
Guillermo, como bien decías, en su momento como existió una triangulación allí. Olimpia tenía el tema con Huracán por lo de Salcedo y allí vino también lo de Gambas. Era una triangulación la situación y al final es Rosario Central que termina debiéndole a Olimpia. Sí, señor, así fue y los papeles están en orden porque FIFA falló a favor de Olimpia. O sea, nada que discutir para Central. Si el fallo es firme y hay que pagar el dinero, no hay otra vuelta. Uh-huh. ¿El monto no recordabas, Guillermo? En principio El monto que tiene que pagar Central hoy es de $450.000. Seguramente era un poco menos, pero cuando sale el fallo van los intereses, el haber perdido el juicio, la demanda, y otras cosas que se agregan al pago. Por eso hoy es de $450.000. Un dinero importante. Sumado a otros casos, otras inhibiciones que está teniendo Central. Sí, Racing de Montevideo, Deportivo Táchira y Envigado de Colombia. Entre las cuatro suman $1.380.000 más o menos. Uh-huh. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por los informes para Fútbol a lo Grande Monumental. Muy amable, Guillermo, gracias. Ha sido un gusto, Arturo, hasta luego, a disposición. Gracias, muy amable. Guillermo Ferretti, colega argentino con relación a Alan Rodríguez, podría ser jugador de Corinthians. Recibir flores es sinónimo, sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala Bemyflores. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. 12-15. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. Vamos. 12-16. Erimar tiene todos los accesorios para sacarle el máximo provecho a tu vehículo: parlantes, pantalla multimedia, carpas, alarmas y más. 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad, éticos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Vamos con el repaso de la jornada de Copa Paraguay. Hoy tendremos actividad. Ayer el que clasificó fue Rubio Ñu. Hoy, por ejemplo, está jugando el actual campeón Emiliano. Está jugando Olimpia ante San Lorenzo. Si miramos los jugadores citados por Olimpia, gran parte del equipo titular. En minutos, detalles de lo que serán hoy las programaciones. Independiente Emiliano, el primer partido a la tarde, a las 4 de la tarde en Ricardo Gregor. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer, más ricos, más saludables. Producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. El partido San Lorenzo Olimpia serán para 1 a las 18:30. Hoy a las 18:30
Olimpia San Lorenzo, Copa Paraguay. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.py. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Porcelanatos desde 69.900 guaraníes clase A. 30% descuento en todos nuestros productos, solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga Asunción. Hindalgo Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Hindalgo SRL. Los citados: Juan Espínola, el arquero suplente Rodrigo Frutos, Luis Zárate, Iván Torres, Romaña, Junior Barreto, Facundo Zavala, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Fernández, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Ramón Martínez, Facundo Bruera, Guillermo Paiva, Walter González y Manuel Romero. Si miramos los nombres, un potencial importante. El 80% de la base principal de Olimpia están citados para el juego ante San Lorenzo. Es que necesita ganar. Es el torneo que en principio en el semestre puede llegar a salvar y darle una clasificación a Copa. Están necesitados de triunfo porque viene mal el torneo local, necesita ganar para tranquilizar un poco las aguas. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. ¿Cómo te va en esto, Diego? Arturo. Bien, señor. ¿La campera? Acá está. Una roja te vi hoy. ¿Ah? Una roja te vi hoy. Me cambié después. Ah, ok. Y hago su uniforme mañana como ando, ¿sí? Ok. ¿Qué te pasa, Ernesto? Me gustó mucho esa campera, por eso nomás te digo. ¿Eh? Me gustó mucho. La roja. Resaltaba mucho tu rostro. ¿Eh? Nada, así nomás. Acá está Germán Capa, niño, Darío, Gustavito, todo. Un abrazo para toda la banda. Muy bien. Saludos para todos. Ernesto, querido. ¿Cómo estás? Diego. ¿Cómo andás? Yo off hoy, Rey, off. Hoy no hay material de off. Bueno, Jubero. Señor. Gerente de Cerro. Sí, muy bien. Gavilán candidato, sigue siendo candidato 1 de Cerro. Sí, señor. Santander acordó con Guaraní. Pero si hay ofertas del exterior puede irse así, ¿verdad? Así mismo. Tuvo que rescindir con la Regina. Pero a fin de año se puede ir y no hay cláusula. No hay cláusula. Jugador libre. Jugador libre. Federico Santander. Estaba un poco ansioso, ¿vale? Pero no, bien, hoy por suerte ya se pudo cerrar, así que contento. Yo estaba tranquilo, pues ya sabía que íbamos a cerrar, pues solamente que la gente estaba un poco desesperada. Pero por suerte hoy ya cerramos todo. Quiere decir que vos rescindiste contrato con Regina, no sos más de Regina. No, yo tuve que rescindir el contrato, Arturo, sí. ¿Eso qué significa económicamente, Federico? Y económicamente se pierde mucha plata. Pierdo todo un año que tenía de contrato con el Regina, obviamente. Y pierde mucha plata. ¿Qué generó en vos eso, es lo de Guaraní? ¿Cómo te respondió Guaraní cuando tuviste? No tenías muchas pretensiones en Guaraní en orden económico, lo dijiste al aire. Había muchas cosas superiores. Hoy hay un nuevo acuerdo con Guaraní, Federico. Así debe ser. Sí, llegamos a un acuerdo, obviamente. El Guaraní sabe bien la oferta que tuve que rechazar, así que decidí venir acá a Guaraní. Porque estoy contento, estoy bien, eso para mí es lo más importante. ¿Sentirte bien qué significa? ¿Estar con la familia en el país? Estar un poco con la familia, en el país, jugando como yo quiero. Estoy en un equipo para mí grande de Paraguay, así que no me puedo quejar. ¿Qué te dijo Emilio Dá, la dirigencia de Guaraní, porque tuviste que irte a Italia, volver, cerrar? Esto lleva un trámite, Federico, con Federico Santander estamos. Sí, yo tuve que viajar a Italia por el tema familiar, más que nada. Después tuve que hacer los trámites, obviamente, de los documentos allá con Regina. Pasa que no sé si se enteraron del problema que tuvieron ellos, así que dificultó un poco los documentos, digamos. ¿Y qué problema? ¿Cambio de dueño? Vos sabés que hasta ahora no sé, Arturo, cómo es la situación. Está muy complicada. Ah, bueno, pero ya está otra gente al frente del Regina. ¿Con esta gente acordaste tu desvinculación? ¿O con la anterior? Creo que sí, pero el que hizo todo el trabajo fue mi agente. Él movió todo. ¿Y con Guaraní hasta cuándo es?
Con Guaraní se hizo un contrato de un año con opción a salir a enero. Y libre. Un año con Guaraní, y si viene una oferta de afuera, ¿qué haces? Y me dan la libertad de salir. No, hay una cláusula, digamos, para diciembre. Eso te quiero decir. Pasa que estamos justamente en el mercado de todo, digamos, porque el mercado grande termina en Europa, digamos, termina el 30 de agosto. Y yo Guaraní sabe muy bien, así que cualquier cosa puede pasar también. Consciente Guaraní de tu retorno y la oferta que podés recibir. Obvio. Pasa que el mercado se está moviendo ahora. Nada fácil es para Guaraní, eso ni para vos. ¿Te imaginas por si viene ahora, mañana pasado, te dice Federico, esta es nuestra propuesta que te queremos hacerla afuera, la haces saber a Guaraní, o vos tomás la decisión unipersonal? No, y ahí hablamos con Guaraní, seguramente tocará algo de plata, no sé, no quiero pensar eso, Arturo, la verdad. ¿La familia tuya está acá o en Italia? No, mi señora está en Italia, pero mis hijos están conmigo ahora. Y bueno, Federico, ¿qué más con relación a Guaraní? Nada, tranquilo, trabajar en silencio y ver cómo terminamos. ¿Cómo terminamos? Esto recién comienza, ¿eh? Claro, Arturo. Gol de Guaraní, Federico Santander, están observando afuera. Gol de Guaraní, Federico Santander observa afuera. Eso debe saber Guaraní y es consciente. Y sí, Arturo, Guaraní sabe eso. O sea, estamos en el mercado grande ahora de todo. Si te preguntan a vos, Federico Santander, ¿a qué equipos enfrentás? ¿Botafogo o Patronato? ¿Qué le decís? A lo que venga. No le digo ni Botafogo ni le digo Patronato. Y es difícil, Federico Santander. Y bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Chao, Federico, lo mejor para vos. Dale, Arturo. Chao. Dale. Chao, Federico Santander. Bueno, ¿y el que lo trajo, niño? Carlos Acosta. A Jubero. Carlos Acosta, lo conocí en un torneo de formativas en España. Allí Guaraní tenía buenos resultados. Se acerca Jubero a Carlos Acosta y a partir de allí llega como encargado de formativas de Guaraní. Y ahora gerente de Cerro. Que era su fuerte. Era su fuerte. El tema de formar después, jugadores, catador de talentos. Interinazgo en Guaraní y a partir de allí fue creciendo como su carrera como técnico principal. Guaraní, y fue técnico, Olimpia, fue técnico de Cerro Niño 2018, 2019, un año que le fue bien como técnico en Cerro, le fue bien. Fue técnico de Cerro así mismo. ¿Conoce? Conoce Cerro. ¿Conoce la casa? Conoce. Yo tengo un pálpito, Arturo. ¿Eh? Tengo un pálpito. Sí. Si Gavilán es el uno, el candidato uno, ¿no? Ojalá que le vaya bien. Yo quiero mucho, es un buen chico. Pero en caso de que no funcione, Jubero será el técnico de Cerro. Así mismo. Y sí, porque eso incluso hablamos nosotros con Carlos Alberto, que él lo conoce. No es que no funciona Gavilán. Le dijimos, cuando Jubero tenga la charla con Gavilán, no es un gerente administrativo, es un técnico, conocedor y conoce mucho. Y cuando se reúna con Gavilán, porque esto de Jubero no es de ahora, lleva semanas la charla con Jubero. Hoy se confirma, pero está en España. Sí, en España. Falta que Cerro en las redes lo anuncia Jubero. Y esto hablaba Juan Carlos Acosta, que lo trajo de España a Guaraní, con relación a Jubero, ¿verdad? Así mismo, que lo conoce muy bien. Es más, decía, tienen que dejarlo trabajar 3 a 4 años. Vamos a escuchar. Que se vea su fruto. Bueno, contanos con relación a Jubero. ¿Vos lo trajiste? Cuando estuve en Guaraní, sí, cuando estuve en Guaraní. Fue en el 2011, creo que fue. Entonces después, nosotros habíamos iniciado la conversación en un torneo Copa Nike en Barcelona. Y a medida que Guaraní iba avanzando, entonces él se acercó un poco sorprendido por los resultados y bueno, ahí empezamos a hablar y llevamos casi 6 meses y creo que después de 8 meses él se convenció y decidió venir a trabajar con nosotros. ¿Él cuando vino, en qué carácter vino? Como coordinador en las categorías de base, en las inferiores. Ah, ¿y vos ya sabés que es gerente de Cerro? Ah, Cerro. Sí. Tendría que darle unos 5 o 6 años para que pueda tener realmente un buen resultado. Cerro tiene la estructura, solamente falta poner ya un poco de orden ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que darle tiempo? Hay que darle tiempo, sí señor. Estando él como gerente y hasta ahora es Diego Gavilán el candidato, uno a la dirección técnica, tiene que combinarse mucho las cosas porque Jubero es técnico. Y para obtener un buen resultado, Arturo, hay que empezar hay que empezar por la línea, ¿verdad? Que todos hablen el mismo idioma, si no va a ser imposible. Las categorías de base tienen que hablar el mismo idioma que la primera y la primera es la inferior, así nomás es. Uno depende del otro en forma algo lineal, de la 14 hasta la primera.
es la única manera, por eso se consigue en varios años, Arturo, no se consigue de la mañana a la noche. Tiene que haber, como vos estás diciendo, una planificación sólida, bien hecha. Totalmente. Yo estoy seguro de que con Fernando, si te dejan trabajar, pero por 4 o 5 años, Cerro puede ser un gran equipo para Sudamérica, porque tiene todas las herramientas, solamente falta ajustar algunas cosas. ¿Vos qué te acordás, Juan Carlos Acosta, de que puso de abajo a primera Jubero en Guaraní? Sí, claro que sí. Federico, Conejo, Queso, Jorge Mendoza, varios. Nosotros, cuando estábamos con la primera, sí, jugamos la semifinal de la Libertadores con el 75% de los jugadores en la casa. O sea, nosotros demostramos la eficiencia y la eficacia ahí. Y ahí se va a encontrar Fernando Jubero con Ferfer. Ah, sí, cierto. Y no estaba Patiño. Morel. Patiño creo que vuelve otra vez con Patiño también. Patiño no está ahora, no figura en el plantel de Cerro. Ah. Pero está separado. Y no sé quién otro está, no. Creo que el único que queda es que eso hay que Guaraní. Jorge Morel. Te dije Jorge Morel, salvo que Jubero le diga a la dirigencia de Cerro, hasta ahora Gavilán sigue siendo principal candidato, que siga Patiño. Y creo que sería lo más probable, bueno, conociendo a Fernando, y le gusta mucho las características de Juan. Bueno, esto decía, y agregando algo más, Carlos Verdechia, nuevo técnico, titular. Cambiando el término técnico de Guaireña. Sí, presidente de Guaireña. Y en buenas relaciones con los Cáceres. Sí. Y va a sacar un préstamo para ponerse al día con el plantel. Escuchemos. Bueno, nuevo presidente de Guaireña. La responsabilidad es grande, es fuerte. ¿Están rotas las relaciones con el doctor Cáceres? No, para nada. Habíamos conversado el viernes en su casa, después también tuvimos una reunión el lunes en el CAR, y el martes decidió lo que tenía que decidir, y está pasando lo que ustedes saben también, Arturo. Acá hay que tener muy en cuenta que los Cáceres, el presidente Luis Cáceres, el doctor Luis Cáceres, también como su papá, dieron mucho por Guaireña. ¿Qué es el último charlado con el doctor Cáceres para que asuma? ¿Cómo encontraste el club? Contanos. Bueno, la verdad es que estamos un poco apretados en la parte económica, como todo club que es del interior. Eso no se extraña. Estamos un poco apretados, para no mentirles, estamos un poco apretados. La parte económica estamos un poco apretados, ya hablamos con el técnico, ya hablamos con los jugadores. Agradecerle también a ellos, al capitán, porque su profesionalismo se ve a la distancia, porque están haciendo sus papeles, no se meten tanto en las cuestiones de la dirigencia, y eso es valorable. Demostraron el lunes contra Luqueño, hicieron un excelente partido, lástima que nos escapó estos 2 puntos. ¿El salario al día? Estamos con un déficit de un mes atrasado nomás, Arturo. Pero ellos entienden perfectamente la situación que estamos ahora. Hoy estuvimos en una reunión con ellos y yo creo que están para rendir muchísimo más, porque están contentos también de lo que nosotros les habíamos propuesto, y que se va a cumplir con ellos a cabalidad cuando tengamos esa posibilidad de sacar préstamos y recibir algo también de las APS. ¿Van a pedir un préstamo? Sí, claro, categórico. Nuestro club del interior, de eso vivimos nosotros, que sabemos bien que las restauraciones acá no nos cubren muchas cosas, pero de eso sí, vamos a pedir un préstamo ahora y cumplir con todo ello para que esto se normalice. ¿Y estuvo Taylor en la reunión? Sí, estuvo Taylor, todos estuvimos, están contentos, como te dije al principio, son muy profesionales y están metiendo con todo esa alegría que está en el grupo, también es muy valorable, a pesar de las cosas que está pasando en el club, pero ellos no meten eso en la cabeza y están entrenando al máximo. Bueno, ¿ya incorporaciones no van a hacer? Esta noche tenemos un nuevo departamento de fútbol que se va a formar esta tarde. Esta noche van a tener una reunión con el profesor y ahí vamos a ver las necesidades que faltan todavía, y yo creo que va a haber más contratación. Bueno, más contrataciones, dice. Sí. Y no tenemos más tiempo, ¿verdad, Ernesto Diego? Estamos hablando con Ernesto Rosato lo de si podemos tocar de vuelta a Jubero. Asume la gerencia de Cerro y puede traer un jugador de fútbol también. Hay que recordar que el libro de pases cierra en la 4ª fecha y Cerro tiene algún chance de poder reforzar su equipo. Salvo que ocurra algo por el camino, digo, ¿verdad? ¿Está bien?
y tiene que hablarlo con el técnico que esté. Y hasta ahora Gavilán. Sí. Bueno, Arturo, lo de Gustavo Gómez. Me imagino que el arreglo con el jugador de palabra más o menos está el salario de Sideral. Ahora, la cláusula de salida es altísima, pero creo que el fútbol de Arabia tiene recursos como para poder... ¿Y cuánto a la salida? 45 millones de dólares. Sí, muchísimo. Sí, pero ellos, un barril de petróleo y ya está. Sí, pero yo no digo que no, vamos a ver qué pasa. Nosotros nos quedamos con que... Inclusive la de Suárez más alta, 70 millones tiene que pagar. Sí. Para salir. Para ir al Inter. Sí, señor. Hoy se reúne con el gerente deportivo del Palmeiras para ver si de pronto el equipo que lo quiere contratar sube un poco la cotización, ¿verdad? Porque habían ofrecido 7. Vamos a esperar. Alan Rodríguez lo quiere Corinthians. Luxemburgo. El 50% del pase de Cerro, 50% Rosario Central. Anoche le ganó a Universitario 2-1. Sí, señor. Y con un despelote al terminar el partido, el brasileño le dedica el gol a la hinchada. Sí. Se arma un despelote. Y bueno, Neto, Diego, hasta aquí llegamos. Hasta mañana. Ha sido un placer como siempre. Adiós, gracias. Chao. Dale, ya sobre ahí. Chao. En Electroban tenemos las mejores cuotas del país. Heladera Tokio de 300 litros, frío húmedo, antes en 18 cuotas de 278.500, ahora en 16 cuotas de 275.500 guaraníes. También podés financiarlos con tus tarjetas de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre. En todo lugar tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunícate al 236-3000 y descubra la diferencia. Repasando lo que tiene que ver con Copa Paraguay, hoy pone casi todo lo que tiene en cuanto al potencial. Olimpia no es para menos, Germán. Es el otro camino que tiene para llegar a la Copa Libertadores, porque el acumulado está complicado, cierto, todavía no se le acabó el clausura, pero debe ir por la Copa. Son 5 partidos para los equipos de primera, una vez que arrancan 5 juegos. Solo que con el detalle que en la siguiente fase, en principio, si pasa Libertad, debería encontrarse con Libertad. Claro, pero hay que tener en cuenta también el presente en el clausura, que no es bueno. Entonces no se puede dar ese changüí y decir, bueno, no, pongo suplente para... Sí. Y aparte va a jugar con un equipo importante de intermedia, pues San Lorenzo es un buen equipo, tiene un buen plantel. O sea, está bien que ponga toda la carne al asador y bueno, pueda competir para poder ganar ese partido y pasar de fase. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los You Are, ama como vos. Ya llega la Feria Petersen, descuentos en todos los rubros, herramientas súper útiles, kit para tu auto como cargadores, arrancadores, gatos hidráulicos, cajas de herramientas y más. Jueves 3 y viernes 4 de 8 a 18 horas, sábado 5 de 8 a 14 horas. Petersen, ahora sobre Artigas y en la sucursal Ciudad del Este. Más info @petersen.py y petersen.com.py. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Dimos a conocer la lista de convocados de Olimpia. Conoces bastante también lo que es la categoría intermedia. Federico Cristóforo, es el arquero que en su momento ya estuvo en Primera, en River y otras instituciones aquí. Experimentado en la lista de convocados de San Lorenzo. Neri Balbuena, Mario Barrios, Enzo Benítez, Jonathan Benítez, Osmar Colmán, Marcos Duré, David Espínola, Gianluca Fatecha, que es una de las nuevas caras también para esta parte de la competencia, Sandro Galeano, Orlando Gil, que si no me equivoco es el segundo arquero, Orlando Gil, Hugo González, Víctor González, Jorge Quintana, Ismael Reyes, Felipe Rivarola, Marcos Urán y Maximiliano Celaya. Leyendo así rápidamente sus nombres, creo que va con un equipo alterno. Pero si bien hay nombres importantes como Patecha y igualmente no están cronológicamente. Claro. No es que están por todo lo que están concentrados, pero yo creo que es un equipo mix, ¿verdad? Sí. Que va a presentar mitad San Lorenzo. Sí.
Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mil empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Y para conocer más de lo que es San Lorenzo, recién leyendo algunos nombres, que más que el propio entrenador Mario Jara. Te saluda Jorge Sosa, ¿cómo estás, Mario? Buenas tardes. Jorge querido, ¿cómo estás? Un abrazo para vos y para todos los muchachos ahí. Bien, ¿cómo estás, Mario? Recién miramos la lista de convocados, ya algunos con presencia en un momento en primera, otros que creo que son juveniles, pero no vas a decidir. ¿Hoy metes todo el equipo o parte un mix, mitad y mitad, de cara al juego de Copa Paraguay? No, bueno, en realidad ponemos lo mejor que tenemos, más allá de algunas lesiones, ¿no? Bueno, después del partido del domingo, uno de los chicos que jugaron el domingo siguen con algunas molestias y demás, entonces, si bien el partido de hoy es muy importante para nosotros, ¿no? Y lo queremos ganar, está claro que el objetivo principal es el ascenso a Primera División, ¿no? Ese es el objetivo, el ascenso a Primera División. Sí, sobre todo por eso también las decisiones, ¿no?, que tomamos con respecto a este partido, porque, bueno, el caso de Neri Vareiro, ¿no?, que jugó el domingo y que estaba con una contractura, entonces preferimos no arriesgarlo, porque si se nos vuelve a resentir y demás, lo tenemos afuera prácticamente un mes. Entonces, creo que es importante que bueno, que ellos se recuperen de la mejor manera, pensando también en el partido del domingo, ¿no? Insisto, ya que este partido para nosotros es importantísimo, el de hoy, y que lo vamos a salir a ganar como queremos, pero sin duda que el objetivo principal es volver a Primera. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Germán te saluda. Un abrazo. Hola, Germán. ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo andás? Un abrazo grande. Muy bien, gracias a Dios, tanto tiempo. Mario, es indudable que el partido de hoy es muy importante para ustedes, para la institución, porque lograr un triunfo sería algo histórico, ¿verdad? Pero vos recién marcabas que la prioridad es ascenso a Primera. ¿Y cómo está San Lorenzo hoy para poder luchar ese ascenso a nivel? No te hablo solamente desde lo deportivo, sino en general, a nivel institución. Tienen todo, están bien preparados de todo contexto para poder pelear el ascenso, porque sabemos que es un torneo muy difícil, intermedia, y más que nada lo que están arriba les cuesta perder puntos. Sí, bueno, nosotros, a ver, el partido de hoy, sin duda, Germán, que para nosotros es importante por un montón de cuestiones, ¿no? No solo por lo que genera el hecho de jugar contra Olimpia, sino también porque a nivel futbolístico, sin duda que vamos a sacar un montón de conclusiones, pensando netamente en el primer objetivo que es el ascenso, porque el hecho de enfrentar a Olimpia, los chicos se motivan de otra manera y sin duda que van a hacer un esfuerzo enorme. Entonces, las conclusiones que saquemos hoy nos van a servir para lo que viene de acá en adelante, ¿no? Y con respecto a lo que comentabas, si el club realmente está preparado como para pelear por el ascenso, a ver, en estructura incluso creo que estamos mejor que muchos equipos de Primera. Si te pones a pensar, hay equipos de Primera que ni siquiera tienen campo de juego como para jugar en Primera. Entonces, en ese sentido creo que ya sacamos ventaja. Después, sin duda que el club tuvo un golpe importante después del descenso y en plena pandemia, ¿no? Económicamente sí tuvo un golpe importante, pero se sigue manejando como un equipo de Primera, ¿no? Y eso sin duda que para nosotros nos da la pauta de que se preparan, de que planifican y que están en condiciones de pelear el ascenso, ¿no? Bueno, ahora depende también de lo que podamos hacer nosotros dentro del torneo, ¿no? Sí, sin duda que sí. San Lorenzo hace muy poco estuvo en Primera División, tiene muy buen campo de juego, pero está muy reñido lo que es la intermedia. Y como te decía recién, los de arriba no quieren ceder puntos y bueno, van a tener que sumar de a 3 los fines de semana para poder acortar distancia, Mario. Sin duda, sí está. Bueno, este torneo en sí es muy irregular, ¿no? Porque vos fijate también lo que le costó al 2 de mayo ganar el 12 de octubre. Normalmente los equipos que vienen peleando arriba se le hace en esta etapa, sobre todo en la segunda rueda, por ahí se hace mucho más reñido todavía, porque hay equipos que pelean por el descenso, hay otros que tienen otras pretensiones, entonces nadie regala nada.
pero sí la situación en la que estamos nosotros hoy nos demanda salir a buscar todos los partidos. Entonces, está claro que el partido contra Santaní no va a ser diferente, vamos a ir a buscar el partido porque necesitamos sumar, como vos decís, para tratar de acercarnos al lote de arriba. Un gusto como siempre, Mario, muy amable, gracias por este momento. Un placer, un saludo grande, un abrazo a todos. Mario Jara, técnico de San Lorenzo. ¿Cómo te va, Francisco? Hola Arturo, saludos para todos. Cadena Machile escribió en su Twitter también, los gerentes de Cerro 2014, Francisco Ferreira con Arce, 2015 Juan Daniel Cáceres con la dupla Torre-Florentín, 2016 Enrique Alandaida con Gustavo Florentín, Daniel Enríquez con Leonel Álvarez, 2018 Norberto Nani por Enríquez, Amorebieta estuvo como secretario deportivo, el central español, sí. Y ahora asume Juguero, que tiene que saber quiénes van a estar con él. Diego Ávila sigue siendo el principal candidato a técnico del Cerro. Sí. Y con Fernando Juguero ya lleva semanas esta charla, no es de ahora, de semanas ya. Y con Juguero evaluando todo, debe incluir lógicamente lo de Gavilán. Seguramente. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Tire Ramírez, candidato a ministro de Deportes, decía Santula. Lava todavía la información, no quiere decir que esté confirmado. Llámale a Diego Galeano, él es ministro de Deportes. Se va con Santi. Sí. ¿Tiene que nombrar nuevo ministro? Pues? Claro, se va con Marito, en realidad. Sí, no, se va del cargo. Sí, se va del cargo. Tiene razón, se va con Marito. Buena gestión, me Buenísima parece. gestión. Queríamos hablar con él. Una sur, muy buena gestión. Los juegos de sur. Sí, queremos hablar con él. Hay las cosas buenas porque hay que comentarlas y decirlas. No es solamente malo todo el Muchas tema. horas en la SND. Acá yo por ahí caminando acá yo tengo las obras y estaba hablando con Víctor Villalba, que también estaba cubriendo. Víctor Villalba para nosotros fue la recuperación a Víctor Villalba. Y estaba charlando con Víctor referente a eso esta mañana. Y los datos que aporta siempre son importantes. ¿Vos lo tenía como tenista? Sí, me acuerdo de él. Sí. Sí, jugó Copa Davis por Paraguay. Ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Sí. Junto a Verónica Cepede, en doble mixto. Y esto que, todo lo que se hizo, ¿él te responde o no? Suena. Y bueno, vamos a esperar porque ahí va marcado para las 13 en principio. Dándole, ¿se va? Se va. Porque hoy Santú le decía el Tiro Ramírez. No, es que él decía, recibió la información. Claro. Eso no significa que él le va a nombrar. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y hace tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Tío tuvo una gran cobertura. Tío tuvo una gran cobertura en los Juegos de Sur. Sí. Y este se llama, vos sabés cómo es, ¿qué es este? Skateboarding. Explicarle por qué. Skateboarding es... hacen piruetas, salto exacto, con skate. Y circuito... BMX, es circuito de bicicleta. Circuito de bici. Que hacen piruetas con las bici. Estamos con Diego Galeano. ¿Cómo te va, Diego? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto poder compartir contigo. Saludos allá a todos los compañeros también y a toda tu audiencia. Bueno, ¿cómo te sentís vos dejando el cargo relevante en los Juegos Odesur 2022, 34 deportes, 53 modalidades, un deporte de exhibición que fue el ajedrez, por ejemplo? Contanos lo que sentiste vos y lo que estás sintiendo esto, que prácticamente es una despedida. Sí, realmente muy contento, Arturo. Creo que estamos terminando una etapa acá muy linda. Entramos en un momento un poco complicado, faltaba muy poco tiempo para los Juegos de Sur, era todo un poco incierto, pero creo que después al ver cómo la gente apoyó y también al ver un poco cómo toda la comunidad deportiva se unió en busca de ese objetivo común que era posicionar al deporte paraguayo y al país con semejante evento, creo que hoy estamos terminando esta gestión muy tranquilos, creo que salió muy bien y bueno, ojalá podamos seguir en esa línea de trabajo en los próximos años, ¿verdad? Porque hay desafíos importantes como los Juegos Panamericanos Junior 2025 también. Claro, en Odesur 2022, estábamos charlando esta mañana con Víctor Villar y los compañeros, se alcanzó el récord de medallas logradas por Paraguay en esta competencia. Ganaron 48 medallas, 8 de oro, 26 de plata y 14 de bronce. Aparte de deporte en exhibición se lograron más de 7 medallas. Lo de Ariel Bachmann en exhibición en ajedrez, contanos. Medalla de oro. Sí, Ariel, la verdad, creo que tuvimos récord de medalla en todos los deportes de exhibición también se posicionaron muy bien, creo que tuvimos un récord importante en
en muchas disciplinas deportivas realmente, algunas que ya esperábamos y otras realmente con mucha sorpresa, pero bueno, creo que competir en casa también siempre te hace plus, ¿verdad? El rendimiento siempre creo que aumenta un poquito al competir en casa, con la familia, con los amigos, con todo el público que realmente apoyó de una manera impresionante en ese evento, así que creo que va a ayudar a que nuestros deportistas se sigan convirtiendo en ídolos nacionales, que debe ser el objetivo de la Secretaría Nacional de Deportes, porque cuanto más ídolos tengamos, estoy seguro que más gente va también, o más niños se van a entusiasmar practicando los diferentes deportes. Debo preguntarte, los Juegos Sur marcaron un antes y un después en el deporte nacional. Fuiste presidente del comité organizador. Hablando de esa experiencia. Sin duda que un antes y un después. Creo que en la parte de infraestructura es un antes y un después, porque los deportes que no tenían lugar o no tenían sede, hoy ya tienen en una gran mayoría, y no solamente que tienen una sede, sino que sea homologada internacionalmente, con todos los más altos estándares para traer las competencias internacionales. Y también es un antes y un después para el país y para el deporte, ¿verdad? Porque creo que nunca en la historia hubo un evento deportivo de semejante magnitud, con el apoyo de tanta gente, y creo que entusiasma poder saber de que en Paraguay también podemos hacer esa clase de eventos. Entonces, creo que de verdad es un antes y un después en todo sentido. Cuando recibí las felicitaciones, lo que hiciste en tu cargo de ministro y como director de comité, todas las congratulaciones que uno recibe, eso te hace bien en lo personal y en otras disciplinas deportivas. Esto se llama fútbol a lo grande, en nuestra base es el 99,9. También medalla de oro en fútbol en los Juegos de Sur. No estoy echando de menos la otra disciplina. Sí conocimos a través de tu gestión y lo que fue dar cabida, porque esa es la realidad, a otras disciplinas, porque esa es la realidad. Sí, yo creo que hay lugar para todo, Arturo, siempre. No podemos negar que el fútbol es el deporte más popular, que es el deporte emblema, por decirlo así, del pueblo paraguayo, pero también hay otras disciplinas que creo que se ganaron su lugar y se van ganando su lugar de a poco, pero el fútbol tampoco lo hemos dejado detrás, ¿verdad? Creo que en Odesur el fútbol tuvo una participación muy buena también, espectacular, con las medallas que pudieron obtener. Estamos trabajando con la PF también en varios proyectos, y creo que el emblema de todo el trabajo con el fútbol es que pudimos reactivar un poco el Mundial 2030, que en su momento se había lanzado, con la pandemia se quedó un poco relegado todo ese tema, y bueno, en este año y un poquito más de gestión pudimos relanzar el Mundial 2030, hoy está bastante encaminado. No sé si vamos a ganar o no, eso seguramente se decidirá el año que viene, en el tercer trimestre, pero poder lanzar y posicionar al país en semejante candidatura también considero que en lo personal me llena de orgullo, porque es un desafío grande para el país, ¿verdad? Cuando dicen, no, fue el mejor ministro, ¿qué decís vos? Cuando uno habla, dicen, este joven fue un gran ministro y el mejor ministro en lo deportivo. ¿Qué te hace llegar a vos en la opinión de otras federaciones? No, yo creo que siempre hay gente que puede hacer mejor que uno las cosas, Arturo. Uno nunca es el mejor en lo que hace 100%. Creo que hay gente que puede hacer mejor. Consideramos de que lo dimos todo realmente en este tiempo. Como te decía, entramos en una época un poco complicada, se formó un equipo de trabajo espectacular que dio todo de sí para poder lograr lo que fuimos logrando, y me voy con la tranquilidad de saber eso, ¿verdad? De que hicimos el trabajo, de que gané muchas amistades trabajando día a día con ellos, con todo el equipo, y que estoy seguro que más adelante nos recordaremos como un evento que salió bien, pero por sobre todo que todo el equipo dejó el 100% del esfuerzo para que así sea en la cancha, como se dice. Así que eso es lo que nos llena de orgullo, la verdad, y nos da la tranquilidad de poder salir del ministerio en la próxima semana con la cabeza en alto, ¿verdad? Dejate la vara alta y el que viene. Hasta ahora dicen que es el Tigre Ramírez. ¿Vos sabés algo? Así se comenta, escucho por la calle, por decirlo así, los mismos temas que ustedes escuchan. Oficialmente a mí no me han comunicado nada todavía, pero es lo que se escucha, ¿verdad? Pero oficialmente, te repito, yo no tengo información oficialmente aún
de que así sea. Y tenemos que esperar eso para poder confirmar 100%. Bueno, y para seguir desarrollando las otras disciplinas deportivas, que sería lo ideal para nuestro país desde todo punto de vista. Con Diego Galeano, que está dejando el cargo, acá tenemos esto. Uno de los mayores legados que dejará en los Juegos Deportivos serán las instalaciones de primer nivel. Estamos dando lectura, no te miento, para la práctica de distintos deportes. El velódromo, contanos. El velódromo es una obra, realmente es la obra más emblemática que dejaron los Juegos del Sur. Es un velódromo 100% techado, con todos los estándares. Imagínate que después de los Juegos del Sur, en el mes de abril de este año, inclusive ya hicimos unos Panamericanos Junior, donde vinieron de muchísimos países a competir en ese velódromo, y la verdad que se quedan todos sorprendidos, ¿verdad? Creo que es la obra emblema, pero también hay otras. Tenemos las 2 canchas de hockey que homologadas por la Federación Internacional como nivel 1, para poder traer diferentes competencias. Tenemos el patinódromo, tenemos el Centro Acuático Nacional, el CAN, que también ya existía, pero se readecuó y se reformó ciertas cosas como para poder dejarle con todas las exigencias internacionales correspondientes. El pabellón de gimnasia en la Secretaría Nacional de Deportes. O sea, creo que hay muchos deportes que se quedan con infraestructura y también con los implementos, ¿verdad? Implementos de primer mundo que hacen que nuestros atletas puedan entrenar de la misma forma que van a competir cuando van a competir en los mejores eventos mundiales. Ministro, con relación también, se potenciaron otros deportes, skateboarding, el circuito para bici y BMX también, o sea, deportes que a lo mejor no estaban tan instalados en la cultura deportiva, pero que ahora entran con mucha fuerza. Totalmente. Hay mucha más infraestructura, son más de 18 sedes deportivas que hemos dejado con los Juegos del Sur. Ahora inclusive estamos terminando algunas más, justo ahora estaba visitando acá en la Secretaría de Deportes, estamos inauguraríamos en las próximas semanas un gimnasio de alto rendimiento exclusivo para atletas de casi 1.000 metros cuadrados, toda un área de recuperación con los nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, para que nuestros atletas tengan esa facilidad. Estamos terminando también acá un estadio para 2.500 personas climatizado, para que tengan nuestros atletas las sedes suficientes. Y también en el Comité Olímpico Paraguayo, la obra que también vamos a terminar solamente en las próximas semanas para poder inaugurar, que es un estadio climatizado para 3.500 personas, de manera que en los próximos Juegos Panamericanos 2025 ya tengamos toda la infraestructura lista. O sea, 2 años antes ya le vamos a dejar la infraestructura lista para esa competencia, que creo que fue nuestro mayor dolor de cabeza en estos Juegos. Ministro, justo sobre el punto, ¿qué proyectos quedan para ejecución para la administración que viene? Y hay ciertos proyectos de infraestructura de cada federación deportiva que también van desarrollando su plan federativo, pero a nivel de obras yo creo que estamos terminando la gran mayoría. No dejaríamos muchas obras en ejecución, más bien vamos a dejar obras terminadas, listas para usarse, de manera que la nueva administración pueda arrancar su gestión de la mejor manera que ellos crean conveniente, ¿verdad? Nosotros queríamos dejar algo ordenado, dejar algo limpio, y bueno, creo que es también la indicación que recibimos desde el Ejecutivo de estos últimos meses, hacer una transición ordenada, responsable, y creo que es un poco lo que estamos haciendo. Con estas 3 obras que te dije que vamos a inaugurar en las próximas semanas, ambos estadios, tanto en el Comité Olímpico como en la Secretaría de Deportes y el gimnasio con toda la área de recuperación, yo creo que con esas 3 obras nosotros estaríamos terminando la gestión y dejándole al siguiente ministro, al siguiente equipo de trabajo que venga, la casa bien ordenada, como para que ellos puedan arrancar y gestionar la Secretaría como mejor le parezca ahora. Y bueno, Diego, un saludo del aire, te envía muchos saludos Roque Cubilla, que dice los 2 grandes ministros, Pechi, Diego Galeano, abrazo, dice, al ministro hincha tricolor, dice Roque Cubilla. Cierto, tricolor 100%, Arturo. Y bueno, Diego, lo mejor para vos, que más en esta entrevista tipo despedida de tu gestión. Bueno, te agradezco mucho, Arturo, la comunicación, a todo el equipo que le solemos escuchar siempre. Gracias por el espacio y la cobertura también que suelen dar a todo el deporte nacional. Creo que es fundamental para que la gente se entere de las cosas, para que pueda hacer su propio análisis,
y bueno, como te decía, contento con la cabeza en alto. Creo que estamos dejando esta gestión, habiendo dejado todo en la cancha, como se dice, y ojalá que el deporte pueda seguir creciendo. Creo que esa es nuestra principal misión, nuestro principal objetivo, que el deporte pueda seguir creciendo, que pueda tener su espacio y que, como te decía, nuestros atletas puedan convertirse en ídolos todos los días de manera de entusiasmar a más chicos, que creo que cuanto más chicos hagan deporte vamos a tener mucho menos problemas en otra área también, ya sea salud, drogadicción, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, a la orden de siempre. Gracias, muy amable, gracias. Diego Galeano, ministro de Deportes, dejando el cargo. Le quería preguntar más sobre el ajedrez. Pero dan otra oportunidad, ahora tiempo. Axel Batman, le que había ganado medalla de oro de exhibición. Así es. Y un deporte fantástico para los chicos. El ajedrez es fantástico. Es fantástico. Para las otras disciplinas deportivas. Y no hay caso con... Después. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Vamos con la gentileza, Tigopor, está hablando Olveira. Ese tema me gustaría, en vez quizás de gastar esas energías en atacarlo a él, quizás gastar esas energías que las estoy sintiendo y me llegan y en mucha cantidad para mi recuperación, enfocarnos en eso y nada, parar un poco con ese acoso que la verdad me tiene preocupado, me tiene triste también, porque no, como digo, es un colega, hoy está defendiendo a un equipo, el día de mañana por ahí nos podemos ser compañeros y nada, creo que no es la manera. Entiendo, y lo repito, entiendo el dolor de la gente, entiendo la angustia y yo soy el primero en estar en esa situación, pero si podemos de alguna manera calmar este panorama, estaría bueno, por el bien de todos, por el bien de él también y de su familia, que no la debe estar pasando muy bien. Gastón Sole Franco te saluda, también quiero sumarme a mis compañeros en desearte una pronta recuperación y sobre todo felicitarte por estas palabras, hacen bien al fútbol. Desde aquí, desde los medios de comunicación, nosotros transmitimos todo, en todo momento, el no a la violencia, el que no estamos con aquello de que es solo fútbol, pero tampoco podemos traspasar esas barreras de decir que se terminó todo cuando sucede tal o cual cosa. Me quedo con esa frase tuya que decías, créanme, tengo más dolor yo que todo lo que sienten los hinchas. El hincha está dolido, no va a poder contar con uno de sus máximos ídolos. Pero por otro lado también me quedó mucho esa frase del futbolista de Da Silva, que decía, ya no quiero seguir. En la carrera de un jugador, frustrarse, decir ya no quiero seguir porque tengo miedo, creo que Paraguay no debe mostrar esa imagen. Nosotros nos mostramos siempre como un pueblo muy gentil, muy acogedor con todos, con los ciudadanos extranjeros que llegan, con todos, y no podemos dar esa imagen. Así que felicitaciones realmente por esas palabras. Yo creo que las vamos a reproducir durante todo este tiempo porque se siente que lo decís de corazón, y tratar de frenar este momento de aguas turbias que estamos viviendo, que se maximizan con las redes sociales, por sobre todas las cosas, pero por el otro lado hay un ser humano que está sintiendo mucho temor en este momento, y como bien mencionabas también hay familias detrás. Sí, totalmente. Creo que sería lo mejor para todos, y bueno, también agradecerle a toda la gente, porque la verdad ese día, esa noche nos tocó volver encima de Ciudad del Este unas cuantas horas en el ómnibus y bueno, por suerte venía Ale al lado mío y obviamente todos mis compañeros que enseguida se pusieron ahí a conversar conmigo y entrar en razón, porque a uno se le pasan muchas cosas también por la cabeza y llegué tranquilo. Por ahí uno también que le llegan comentarios de la gente, por redes sociales, mensajes que no han llegado. Y la verdad que me dio una satisfacción muy grande, porque se ve que uno se hace querer, se ve que vengo haciendo las cosas de buena manera como para recibir tanto cariño, tantos mensajes, tanto apoyo. Entonces creo que
enfocarnos en eso, que es enfocado en lo que yo estoy, encargarme de esas buenas energías, porque todo eso va a hacer que me recupere más rápido y de la mejor manera. Agradecerles a todos, porque obviamente no puedo responderles a todos, quisiera tener el tiempo para hacerlo con cada uno, porque me da mucha satisfacción recibir tantos mensajes, pero aprovecho este espacio para agradecerles a todos por el cariño, por el apoyo, por las energías, y bueno, créanme que eso me va a ayudar a volver antes de lo esperado. Gastón, una última de mi parte, así para liberarte también y agradecer muchísimo el tiempo. ¿Cuánto tiempo de recuperación estiman los médicos? Una cosa era el comunicado oficial, ahora es como que igual tenés el brazo hinchado, nos estabas contando con mucho dolor, pero me parece que hay buena vibra con esa movilidad que también estabas narrando. En principio, así hoy, ¿qué tiempo te dicen de recuperación? No, y ahí tengo una disputa yo con los doctores, que obviamente ellos quieren lo mejor para mí, y ellos hablan de meses, y bueno, como saben ustedes, se dicen 4 meses, pero bueno, yo ya estoy peleando todos los días con ellos, porque les digo que 4 meses no va a ser, que es imposible, no comparto eso, pero va a depender mucho bueno, del organismo de uno, de cómo asimile, porque también tengo una placa ahí de titanio, que obviamente el cuerpo tiene que asimilar eso nuevo que tiene adentro. Va a depender mucho de la evolución de cada uno y bueno, de la fisioterapia, de toda la movilidad, que bueno, ya como te decía recién, ahora ya estoy empezando a mover los dedos, mover las muñecas, puedo apretar un poco el puño también, que bueno, era una impotencia muy grande, no poder mover el brazo, que es algo único, algo normal de cada día. Ni para tomar mate puedo, entonces hoy ya podía agarrar el mate, por ejemplo, que es una pavada lo que estoy diciendo, pero, no, pero bien, es un gran paso. El mate, hay que agarrar. Es importante el mate. Claro, ya es un gran paso y bueno, soy muy optimista de que voy a volver antes de lo esperado, obviamente respetando los tiempos y los consejos de los doctores para volver de la mejor manera, pero sí esos 4 meses conmigo no van. Bueno, hay que portarse bien dentro de todo, ¿no? O sea, está el deseo del jugador que quiere atajar ya, así le pasa, se recupera, se siente y quiere atajar, pero indudablemente hay que seguir los consejos, y yo sé que lo vas a hacer, Gastón, pero esta ansiedad que tenés que demostrar y la buena vibra se siente. ¿Cómo dicen los uruguayos, Nico? Vamos arriba. Diciendo para Tigopor, Ángel Barriento, a los compañeros, Hola, Franco, a Sola, a toda la gente, a Nicoliti, muchísimas gracias, nos tomamos el atrevimiento de tomar esta señal de Tigopor, muchísimas gracias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. ¿Ya anunció Juguero Cerro? Sí, lo hizo oficialmente. Hace instantes en sus redes sociales como gerente deportivo. ¿Y cuándo se anuncia lo de Gavilán? Y todavía no, la reunión no... Me hago responsable yo. Sí, pero... Sigue siendo el principal candidato Diego Gavilán. No estoy tocando y lo toco con partitura. Pregunté, a mí no me dicen, yo pregunto. Uno tiene la... Claro, tiene la suerte que alguno le dice. Usted le llaman y le dicen, yo pregunto, ¿no? Y esto de Juguero ya lleva semanas evaluando el propio Juguero. No es que ayer nomás. No. Ya tiene semanas. Semanas. ¿Cuándo se fue Saba? Ya... 15 días. Sí. 2 semanas. Se fue la primera fecha. 2 semanas. Y Juguero ya estuvo en Cerro. Sí, ya estuvo. Sí. Y con el mismo presidente. Conoce la casa, sí. O que estuvo con Raúl. Ahora, ¿qué papel? Porque uno dice, bueno, gerencia deportiva. Sí, no, ya sabemos. Ya hablamos con Alberto Acosta porque ya sabemos lo que vas a decir. Porque tiene otro ADN. Vos con Juguero te puedes decir, vamos a planificar esto, o le va a dar la libertad total al técnico, porque si no, le puede decir Juguero... con Juan José, veo que fue la foto de la presentación. Sí, era con Juan José. Con Juan José, tú... ¿cómo va a ser con el nuevo técnico de Cerro? Hasta ahora es Gavilán, hasta que se diga lo contrario. Es que no hay luego otro nombre. No, pues saltaron lo de Hernán Rodrigo López, todo se respeta. No, principal candidato, lo de Hernán Rodrigo, opción. Opción, no descalifiquemos nada. ¿Por qué tarda tanto lo de Diego Gavilán? Y Pucúchera. Y todavía no se dio la reunión.
Antes del fin de semana, dicen. No, pero eso es lo que dicen, lo que tenés que sacar. Yo estaba una vez con el de León y me cortó la entrevista, el viejo de León, y yo aprendí. Te dijo... Me fui al Hotel Paraguay, el maestro de Cubilla. Sí. Digo, nomás dicen, Arturo, no, porque... yo te enseño bien. Una y así como corriente te dice mañana, otro te dice pasado mañana. Entonces... y a mí me cortó la entrevista. Y me quedé ahí con él. Se paró y se fue. Tenía poca paciencia, como yo, pero yo era otro antes, no ahora. Más paciencia tenía. Claro, entonces Gavilán, de León, me fui al Hotel Paraguay y estaba la conformación, entonces le dije, dicen. Y me dice León, dicen. ¿Es usted el que dice o dicen? No, dicen, no. Si dicen no hay más entrevista. Eso es decir, dicen. Y me dejó en bola. Entonces ya no quiero más dicen. Yo también usé dicen. No quiero más usar dicen. Se dicen muchas cosas en la vida, de cualquiera y como quiera. Sí. Dicen, dicen. Pero pero muy bien, y aprendí. Usted dice que yo formé así, me dijo y me enseñó. Claro. Dígame usted, qué hizo en el equipo, quiero poner su opinión. Claro, pregunte usted, algo de usted. No se haga eco del dice. No de un tercero. Vos me entendés, Germán. Yo entiendo. Bueno. Lo que digo nomás es que hay dos corrientes. Te voy a tapar. Déjame explicar, Arturo. No le quiero comprometer. Una fuente me dijo ayer cuando pregunté. Dos Santos sí. Hoy. Esperan, pues Dos Santos, ¿qué cumplía? ¿Qué función cumple? Él es secretario. Por eso es que hay que ver. Voy a tapar Hoy preguntando. Mira, acá lee. Lee lo que dice. En voz alta. Entonces, principal, ¿me puede responder? Sí. Ya. De adentro y te. Ok. Este no es ningún improvisado. No. Tapo todo. Sí. Sí, dice. Bueno, entonces yo consulté. Eran las 11:28. Esta persona que me respondió merece total respeto. Le pregunté, sí, es Diego Gavilán. ¿Por qué? Y vamos a estar toda la tarde. Claro. Lo de Jubero, no, es de ahora. Eso no sabía. Y otra cosa. Si Jubero trae su staff, que ya lo hablaban hace rato, dentro del plano dirigencial o gerencial, ¿dónde los puede ubicar? No hay lugares para ellos. Entonces, ¿qué pasa si viene Gavilán y dice, no, pero yo quiero traer mi preparador arquero, yo quiero traer mi PF... pero eso va a tener que hacerlo y Jubero va a entender. Pero Jubero no va a tomar dictatorialmente. Tiene que respetarle a Gavilán. A mí no me va a decir, si yo soy Diego Gavilán, oye, Jubero no me va a decir a mí, oye tú, ¿por qué lo traes a tú? No, espera un ratito, el técnico soy yo. Claro. Vos sos gerente, yo soy técnico. El responsable soy yo. Así le digo a Gavilán. Diego no puede cumplir una marioneta. Aún sea Jubero. No. ¿O no es cierto? Tal cual. Tal cual, el técnico es el responsable. Yo después ya están hablando los perros. Y si no sale Diego Gavilán, se va a quedar Jubero como técnico. Esas son cosas que no es imposible evitarlas. Es que recién lo hablamos, porque el ADN de Jubero que es técnico. Es técnico. Pero que tiene que cortar el bacalao. Ya pasó en Olimpia pasó el que tiene que cortar el bacalao en Cerro es Diego Gavilán si es técnico. Sí, claro. Categórico. Se le tiene que dar toda la libertad. Y va a entender muy bien Jubero cuando dice el bacalao. Va a entender muy bien Jubero. Excelente profesional, muy respetuoso Jubero. Eso no se entra a discutir. ¿Te acuerdas de que cambió 7 jugadores en cancha libre que la Contra Libertad fue. Contra Libertad cambió 7. Perdió el campeonato. Perdió y le dijeron a la puta, ¿viste cómo son? Y ahí fue porque perdió el campeonato. Le gusta el quilombo. No, Olimpia perdió el campeonato por ese partido, ¿sabes? 7 jugadores hizo. Hablando de Olimpia, quería volver un poquito al tema de Olveira que estábamos escuchando recién. Qué bueno y qué tranquilidad me deja a mí en lo personal escuchar de la boca de él decir de que no hubo mala intención del jugador de Resistencia. Porque mucha gente, en lo personal, me atacaron y todo, diciendo, ¿cómo va a decir si hubo mala leche? No, yo siempre dije, y ahora lo confirmó Gastón Olveira, de que no hubo mala intención del delantero de Resistencia, es una jugada accidental. Y qué mejor que el propio protagonista. Pero espera, está muy bueno. Sugerirle a la directiva que le sancione. No, eso es una cosa. Lo que dijo Amarilia, por Dios. Pero ni hablar, Germán. Una locura. ¿Cómo va a decir eso el tiempo que esté
¿Qué sí? Pero no se vio en ningún país del mundo. Y Arturo, y su propio jugador diciendo de que no hubo mala Pero intención. lógico, le deja mal. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguirnos en redes sociales como @recuperarPY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. El propio Olveira habló para ti, por y clarito. Estupendo. Muy bien Olveira, él sabe, jugador de fútbol, habla muy bien de Olveira, gente Olveira. Sí. Habla muy bien del arquero del Olimpia. Y para que lo dejen tranquilo el jugador de Y Resistencia, claro que no lo lo tiene que amenacen dejar más. tranquilo. Claro. Compra Fortina etiqueta negra de 4.75 y 7.50 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participa en todas las líneas telefónicas. Fortina etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Por ejemplo, vos sos juguero. Sí. ¿Vos quién sos, Gavilán? Sí. ¿Y yo quién soy? Zapar. Bueno, comenzamos. No sé cómo le he invitado a Zapallo. ¿Vos sos Zapal? No tengo ¿Vos quién sos? Juguero. ¿Vos? Gavilán. ¿Yo? Mire, Juguero. Estamos los que somos y somos los que estamos. Espera un ratito, Gustadito. Me está pidiendo usted, Juguero, Sí. por Patiño porque lo tuvo. Sí. Lo conozco. ¿Viste? Me puede dar una mano. Me está pidiendo por Espínola, Diego, porque... ¿Vos quién sos? ¿Yo quién soy? Ariel Martínez puede ser. Doctor Martínez. No, Zapac es pero él. atendé lo que puede pasar acá. Vamos a suponer que Juguero y Gavilán Gavilán sigue siendo candidato a uno técnico de Cerro hasta que se diga lo contrario. Repito, porque me da por las bolas ya. Hasta que no él, el caso. Sí, el caso. No Diego, hasta Claro. que se diga lo contrario. Gavilán es candidato uno a la elección técnica de Cerro, hasta que se diga lo contrario. ¿Cómo haces con dos que viene predicando en la reserva? Y vos querés el título, dijo Churín, vamos a ser campeones. Sí. Vos no podés descalificarlo a Beto Espínola, ni a Patiño. Que fueron los últimos dos partícipes de la jugada que le dio el título a Cerro en cancha guaraní. ¿Ahí los dos? Sí. No le Centro de Beto. Brillante, no le cabezazo podés. de No le Patiño. podés, que se resolvió en calentura. Pero Ariel Martínez se guarda silencio el doctor. Antes respondía cuando yo le preguntaba. Ahora Ariel Martínez me ignora. Ni me responde. Zapag no habla. No. En este momento no. Ahora dirige Bernay. El sábado. Ganar. Cerro tiene prohibido perder. Sí. Cerro Relegó tiene puntos. prohibido perder. Y nuevamente en su casa. Y nuevamente en su casa. Sí. Entonces, así como hoy pusieron un Juguero, yo creo que en las próximas horas van a poner Diego Gavilán. Y si no, ya no hablamos, o si no, todo es... Especulación. No, es que yo consulto, no es especulación. ¿Por No, qué no pero le será nombran para el técnico claro, ya? entramos una Yo entiendo desde el novela. lado que decía, llegó justo a la madrugada ayer, llegar, es sentarse, hablar. Bueno, Diego, ¿vos a quién le vas a tener contigo? ¿Quién va a ser tu asistente? ¿Quién va a ser tu PF? ¿Y quién vos sos para decirme eso? Ah, vos sos Juguero. Espera, ¿y yo soy Gavilán? Yo me pongo en posición de Cerro. No, me yo no pongo en arreglo. posición de Cerro. No, yo no arreglo con Cerro. Yo soy Gavilán y me van a decir... Me pongo en posición de Cerro. Queremos que seas el técnico, pero ¿quién te va a acompañar? ¿Por qué? Pero déjame que yo decida. Si vos querés que yo sea el técnico, dame yo todo. traigo mi cuerpo técnico. Claro, punto. dame todo. Que yo ya está. No te voy a no dar. me contrata, me No, quedo no, que no tomo. Pero no Pasa que sé si Gavilán va a estar en yo esa entiendo el posición de punto, poder pero pasa entrar. que no va a ser la primera vez que Cerro, el departamento de fútbol dice una cosa, el técnico Entonces dice otra tiene que- cosa, tiene que formar su el cuerpo gerente deportivo dice técnico, otra cosa, su o sea, asistente, su PF, ese es un drama que hay que resolver. Yo entiendo ese lado. Partimos de la base de que hay que ordenarse. Y no apresurarse ya para este partido. A Filazo, partir de yo la decía- siguiente semana, desde el lunes o el domingo. De pasada hay que después, saber qué quiere Cerro, allí toma. cómo va a trabajar, cuál va a ser el rol de cada uno y hasta qué en la torta qué importancia va a tener cada uno, quién va a tener más peso. Fundamental. Porque si no va a ser otra vez, va a pasar lo que pasó con Chiqui y con el scouting. No, viene el scouting para decidir los refuerzos. Y pasaba el informe de los posibles refuerzos del scouting y no pasaba nada. A Chiqui le bajaba el pulgar. A Brock le bajó el pulgar. Y finalmente terminó viniendo y eso generó un quiebre. Con el propio Chiqui, con el propio departamento de fútbol. O sea, eso generó una situación incómoda. No sé si un quiebre, pero sí una incomodidad. Para que ese tipo de cosas no sucedan. Él es hincha de Luqueño. ¿Qué es lo que es esto? Vi un percance con la policía guaileña cuando jugó con Luqueño. El fin de semana. ¿Y qué es lo que quiere? Llámale, ¿quién es? Él. Ahí está el número.
Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. No se puede, pues, y cerro alarga la historia. Y ahora dirige Bernay. Y está bien que dirija Bernay. Vos fíjate, porque si es Gavilán y es juguero, ¿cómo juguero va a ser gerente? Y ahora hay que estar correcto lo que hace Cerro. Esperar. Darle a Bernay y esperar. Tiempo. ¿Quién quiere hablar quilombo? Dice Guaireña. ¿Qué es lo que suena? Llámale. Seguro que los hinchas de Luqueño. Y después suena el teléfono. Y ya no atiende nadie. Por sus 63 años, Rumbo Sociedad de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Informate más en las redes sociales. Rumbo Sociedad de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. 1318. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. ¿Qué hay, José? ¿Qué querés, mi hijo? Arturo Ruín, buenas tardes. ¿Qué pasa, José Flores? ¿Qué te ocurre, José? No, a mí no me ocurre nada, Arturo. Si no quiero hacer una denuncia nomás también como corresponde, porque siempre contra Luque y nunca le quieren escuchar a la gente de Luque. Y como vos sos una persona muy escuchada en todo el Paraguay, siempre me recargo a eso. Y tiene que saber la gente lo que pasó en la cancha de Villarrica, ¿eh? En este caso la prohibición de cualquier tipo de bandera, cualquier identificación con los colores del Club Deportivo Luqueño. La pregunta a la policía de eventos deportivos, los encargados que estaban ahí, era ¿de dónde salió esa orden? ¿De dónde salió esa orden? Y la policía no sabía qué decir, o sea que preguntar, más de que su respuesta era nosotros recibimos órdenes de la gente de arriba, ¿verdad? Solamente eso, Arturo. Están matando el control. Espera, Joselo, la hinchada de Luqueña no fue sancionada. Bueno, la gente de Cerro también fue sancionada, Arturo, y en la Encarnación estaba lleno de banderas. Ah, ya entiendo, ¿por qué no llevar bandera? Ya entiendo. Pero no, acá no significa que tengan el logo de Sonchol ni de la barra de Luque, acá es una bandera. Una señora tenía una bandera de 1 metro y le prohibieron la entrada. Ah, se entendió. Tenemos que ver, tener razón, se entendió. Es correcto lo que dice Joselo. La hinchada puede estar suspendida. ¿Puedo llevar una bandera y te dicen no traiga la bandera? La hinchada está suspendida, perfecto. No hay uno que tenga la barra de Luque, Chancho, diga nada, eso se entiende. Se llevó una bandera donde dice Club Deportivo Luqueño y nada más. Se entiende, José. El resto están todos suspendidos, pero ni eso nos deja meter. O sea, están matando el folclore del fútbol, Arturo. Eso es lo que le molesta a ustedes, por lo menos la bandera. La fiesta que uno lleva a las canchas. Sí. Y vos sabés que cada acción tiene una reacción, Arturo. Sí. Irte acá a 170 y algo kilómetros, y vos te vas con todos los colores llamativos, te vas para hacer fiesta en una cancha. Mirá, otro, no voy a hablar mal ni nunca por la gente de Villarrica, excelentes personas, excelente la gente de Guaireña, muy educada, toda la gente. Una fiesta, pero que no se pudo hacer por completo por culpa de una supuesta un supuesto orden que viene de arriba. Le pregunté a ellos y no me quisieron decir el nombre, ¿verdad? Pero a mi criterio, a mi conocimiento, todo esto para mí viene de parte de una persona que ya no tiene nada que ver en el orden público porque es comisario retirado, pero sigue estando en la APF. No sé por qué. Si no quiere soltar todo su tuque o qué onda, pero dejémonos de joder. El Julio tiene su folclore, el Julio tiene la fiesta, es lo que hace la hinchada. Sí, nadie es santo también, Arturo, pero vámonos, cuando uno se está comportando, vamos a darle gusto a la gente normal y común que va a la cancha a pagar su entrada para ver un espectáculo. Y otra cosa, Arturo, las canchas de Guaireña no pueden estar habilitadas, Arturo, nunca. Y vuelvo a repetir, no va con la gente, con las personas de Villarrica, esto va con la institución. Es imposible de ver un partido de fútbol en esa cancha. Yo no sé la APF cómo puede
habilitar un estadio así. A nosotros nos deshabilitaron 2 graderías, perfecto, dicen que se van a caer y todo esto. Yo te digo una cosa, la gradería de la cancha de Guaireña sale todo yuyo del cemento, de los árboles que están ahí encima. Vamos, nada, porque hay que desenmascarar un poquitito las cosas, Arturo, porque los autos siempre contra Luque, siempre contra Luque. Una cosa, ocurre algo acá en Areguá, no, Luque fue, y es injusto, y por eso yo te pedí y te agradezco de todo corazón, Arturo, que nos dé un poquitito el espacio también para hacer nuestra réplica, porque ya es hora que termine esta parcialidad que siempre hay en contra del Club Deportivo Luqueño. Alguien tenía que hacerlo y lo hice yo, y te agradezco de todo corazón, porque como te dije, que soy una persona muy respetada y muy escuchada por sobre todo en todo el país, Arturo, y te agradezco por el espacio. Chao, Joselo, gracias. El desahogo de Joselo Flores, hincha o integrante de la barra, niño. Sí, es uno de los líderes. De los líderes del Luqueño. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorti, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. 1223. Celebra la amistad con beneficios del 26 al 31 de julio con tarjetas de crédito Bancop, 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este beneficio en bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces. Perdón, 13-23. Bueno, y terminó lo de Cerro, vamos a la Olimpia, hoy juega la Copa. Copa Paraguay, todo el potencial. Sí, y a mí me llamó la atención eso al ver la lista de convocados y preguntándome decían no porque el campeonato está a 6 puntos y la Copa Paraguay da una plaza para Copa Libertadores. Entonces, ¿quieren apostar toda la Copa? Sí. No sé si todo, pero no le va a hacer, como se dice, de menos. La vista gorda. No le va a hacer la vista gorda. Tiene que ganar, Pancho, claro, porque viene de 2 derrotas consecutivas en el torneo local. O sea, necesita ganar para tranquilizar un poco el ambiente. Y aparte el aniversario. Mes aniversario. Todo pegado, hoy juega, hoy es miércoles, después juega en su cancha el sábado. Sí. Además hay un show especial. Fiesta por el tema del... Hoy mismo hubo el... ¿Cómo se llama que viene? ¿La Mosca? La Mosca. La Mosca. Sí. Prohibido perder también. Todo para Olimpia. Así es. Al igual que Cerro, prohibido perder. Varios fueron sacados de la escuela de fútbol, se enojaron. Sí. Como 5 entrenadores fueron sacados. Sí, pero hoy habló 18:30 el partido. Hoy habló el señor Ocampo y aclaró muchas cosas en Urbana. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. 1325. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Este julio sale todo, empezó Electro Universo. Aprovecha los mejores descuentos. Llévate lo que siempre soñaste solo con tu cédula. Este julio Mega sale solo en Universo. Por tus compras participás de un viaje para 2 personas a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. ¿Y vos me buscaste? Por ejemplo, niño, compañero, Bernal dirige a Cerro. Sí. Y jugar los gerentes deportivos. Sí. ¿Y después? ¿Y si gana? ¿Y gana Bernal? No. Ya tiene el técnico Cerro, sigue siendo Gavilán. Porque te puedo decir juguero, pero no necesito. ¿Qué función cumplo yo? Vos soy dirigente, déjame a mí. Porque yo soy gerente técnico. Vos sos dirigente. Claro. En tu cabecita tiene que entrar la gerencia y yo soy. Yo soy el que decido. No, pero Gavilán si es candidato principal, decide la conformación del equipo. Claro. O le va a rendir cuenta a Cubero cómo forma el Cerro. No. Tiene que estar bien delimitada Cubero como técnico. Tiene el ADN, tiene es jugador. ¿Entiende? No, es un administrador. Cubero y estuvo. Por eso tiene que estar bien delimitado. Y todo, cada papel. Bueno, listo. Claro. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. Yo te pido aplicación, dura poco. Vos sos juguero, yo soy Gavilán. ¿Vos qué me vas a preguntar? Y yo veo igual o... No, ¿de qué me vas a preguntar? ¿Por qué le puse a este? ¿Yo te rendí cuenta a vos? Pues porque lateral por izquierda. Porque yo soy el técnico. Sí, pero yo no tengo por qué darle explicación. Pues no rinde. No se ha vaciado. Pero estamos todos locos.
Eso no puede pasar en Cerro. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19 en la Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Habla bien con Gavilán y saber lo de Jubero. Sí. Ella debe Sí, saber sí, sí. y Jubero debe saber lo de Diego Gavilán, niño. De esta manera trabajar coordinadamente. Juntito los O dos, o si no, puede durar poco. No es presión de deseo. No, pero... Por eso Cerro tampoco se apura. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Parece A. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganarlo, cambia todo. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Viejo, viejo, de Patronato, Víctor Salazar, Sergio Tálvaro, viejo. Informe viejo. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro. Si tenés entre 18 y 21 años, empezá con 50.000, 22 o 25 años con 100.000, 26 años con 140.000 guaraníes. Si vivís en Ciudad del Este o Encarnación, llámanos y te visitamos. Más info al 218-4000, redes, Facebook o Instagram, Caja Mutual. Porque puedes jugar tú con Salazar contra Nacional, lateral derecho. Sí, ya está. Ya conoces la Mitsubishi ASX, es la SUV con más estilo de todas. Ingresá a las redes sociales de Mitsubishi Paraguay y descubrí todo lo que te ofrece esta SUV. Mitsubishi, siempre adelante. 1329. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión du Brasil en Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar, contacta al 09827552250, pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Celebra la amistad con Farmacias Catedral, por eso sorteamos scooter, conservadoras, batería y vales de combustible para compartir con tu aliado fiel. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a la playa de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino para viajar con Santa Elena. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Volviendo a Cerro Porteño, ayer hubo reunión también con los jugadores que fueron separados y empezaron esas reuniones para acordar de manera amistosa las salidas. O sea que es salida inminente. Sí. Es caso a caso. Caso por caso se va a ir analizando. O sea que por más que la reunión que hubo ayer no fue con Gavilán, fue con los con un grupo, con cada uno, buscando arreglar cada quien. Exacto. Y si Gavilán quiere contar con ellos, ¿cómo queda? Para mí que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿Y entonces hablamos de Morpego? Hay que esperar. Si ya se están hablando con ellos para acordar, es pero no con todos. No, pero individuales, caso por caso. Caso por caso. Ayer fue con Galeano. Si lo mejor que ya hiciste fue apartarlos, para mí va a ser un error volver atrás. Porque si vos ya te plantaste decir, yo quiero este planteo y esto es lo que quiero, y al final otra vez te das cuenta que le necesitas Espino, le necesitas Patiño, le necesitas Fulano, va a volver a lo mismo y vas a caer nuevamente en la situación. Como dirección o de departamento de fútbol o Cerro, probablemente plantate, le queremos esto y después ves la situación como para que no te demanden. Bueno, si el equipo está entrenando ahora a la mañana, los apartados van a la tarde. Y el opuesto, fíjate, si volvés otra vez a atenderlo, no tenés personalidad como comisión de departamento de fútbol o Cerro propiamente. Pero la noticia que tenés es que ya se está hablando con ellos para que cada quien vea su situación. Para ver que me parece lo más acertado. Porque volver a ellos nuevamente me parece que es tratar de... Porque hoy como que están extirpando algunas cosas que no desean. Fuera de la situación de amistad que pueda haber, de un festejo de Churín para ellos, que está bien que se puedan llevar todo eso. Reitero, ya lo dije. Hay cosas que a veces tenés que ir... A mí el caso que me llama la atención de los 5 separados es de Gaby Báez.
después uno puede entrar pero a Gabriel Báez 2 meses antes o 1 mes y medio antes le renovaron el contrato 1 año más. Sí. Entonces no hay incongruencia ahí, decirle la acabamos de renovar y un jugador que te dio su ayuda cuando el equipo necesitaba como central, ¿verdad? No soy abogado de Gabriel Báez, pero sí me llama la atención, reitero, la situación de Báez. Sí, cae un poquito en el desorden que venimos hablando, que hay que ordenarse para poder enderezar el barco. Como también después tuvo una serie de errores. O sea, fue... Sí, pero... Bueno, pero es parte del fútbol, te puede equivocar. Claro, dejarle de suplente. Claro. No rescindí cuando extendiste contrato. A 1 mes atrás. No le pongas más, ya está. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Mega Farming llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfrutad de esta super promo. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal. Hoy tenés 25% de descuento pagando con tarjeta de crédito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Del jueves 20 al 22 de julio, descuentos increíbles en todos los productos Jan de calidad superior. Y los mejores productos de la temporada. Boyani, Músicos del Chaco, 7:30 a 18 horas. Call Center 569-9000. Comprá desde la web las 24 horas. tupi.com.py. La gente sabe. Este es un nuevo gerente de Cerro que ya tiene experiencia de otros anteriores. No duraron mucho, los gerentes de Cerro. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 1333. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Hoy en Plub tenés los miércoles de gustos con descuentos increíbles en dulces, salados y productos gourmet. Todo lo que más te gusta. Descargad ya la app de Plub y viví una nueva experiencia de compra. Plub, el súper que más te conviene. Un gran viaje comienza con un gran beneficio en alianza con Gol Líneas Aéreas. Te ofrecemos 18 cuotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% de descuento con Signature y Black. Conoce más sobre este y otro beneficio en bancop.com.py. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta calles principales empedradas para inversión o vivienda. Salidas a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comes y parte acompaña en tus desafíos. Solicita el crédito con tasa referencial del 18,5%. Hasta 72 meses de plazo. Llámanos al 248-8000. Ingresa a nuestra web comesipar.co.py. Comesipar, tu mejor opción. Noche de Copa Sudamericana. Hoy el partido a las 18. Botafogo Patronato. Botafogo Patronato. Hoy a las 18. 2-0 ganó el primer partido el equipo brasileño. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfrutar con pedidos ya de eso que querés al precio que querés. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión, es una Nasta 95 octanos al precio de una intermedia, que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 1.750 millones, una Mazda CX-30, una Mitsubishi ASX 150 millones, un Jeep Commander premios en efectivo, una Toyota Rush 1.700 millones. CNT, C por Emoy. Más de repaso de partidos. San Lorenzo, Medellín, hoy a las 20. San Lorenzo, el equipo argentino ante Medellín. El primer juego ganó el conjunto argentino 1-0. Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% de descuento real. Si sos de los primeros 100 en comprar un somier, participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974 20 20 25. Visítanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sea un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Jazz número 11, edificio Vivan. Seguinos en red como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Vení a Bristol y aprovecha las mega ofertas por aniversario, descuentos especiales por los 43 años, con los mejores precios del país sin entrega inicial. Puedes ganar una fabulosa Amarok Full equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Más de repaso de partidos. Hoy Emelec Sporting Cristal, igualmente a las 20, Copa Sudamericana. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Jugá y ganá en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol online. Aceite de Copaiba, el aceite
aceite de la vida directamente al corazón del Amazonas. Antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. ¿Te gustaría ver la Fórmula 1 desde un palco exclusivo? Entonces carga Shell, porque te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Carga desde 100.000 guaraníes o comprar lubricante Shell y subí tu factura a shell.com.py/promo Brasil. Si cargas B-Power tenés doble cupón. La Fórmula 1 te espera en Shell. Más de repaso de partidos de la Copa Sudamericana. Decíamos hoy Botafogo Patronato a las 18. Mañana Tigre Libertad jugando ante Tigre a las 20 en la Argentina. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance Volcano Freedom Ranch con el equipamiento perfecto desde $14.100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0185131 Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Penalty, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Hoy 2 partidos en el marco de la Copa Paraguay. El juego de Olimpia ante San Lorenzo a las 18:30 en cancha de Olimpia en el Manuel Ferreira. Antes Independiente Ameliano a las 16 en el Ricardo Gregor. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Con la promo Amigos de Panal acceden juntos a un descuento mínimo de 600.000 guaraníes si son socios de la Universitaria Cooperativa Lambaré, 5% de descuento adicional. Amigos protegidos, descuentos compartidos. Entérate más en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala Bemyflores. Más de repaso de la Copa Paraguay. Decíamos el partido Olimpia San Lorenzo a las 18:30 y el juego de Ameliano Independiente ante las 16. Mañana Guaireña, 3 de noviembre a las 15 en el Parque El Guairá. Clan Sol de Lasca, con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clan Sol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Más de repaso de juegos. Mañana a las 17:30 en el Arsenio Erico Nacional Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento en móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Copetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. Erimar tiene todos los accesorios para sacarle el máximo provecho a tu vehículo. Parlantes, pantalla multimedia, carpas, alarmas y más. 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Erimark, lo que la fábrica no te dio. El equipo de Olimpia para el día de hoy va a enfrentar a San Lorenzo 18:30 en el Manuel Ferreira. Espínola en el arco, hay que acostumbrarse a Espínola en el arco. Romaña, Luis Zárate, Junior Barreto y Facundo Zavala por el sector izquierdo. Alejandro Silva, Marcos Gómez, Iván Tito Torres. Arriba, Fernando Cardoso por el costado derecho, Hugo Fernández por el lado izquierdo y Guillermo Paiva, es el equipo de Olimpia. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos. Leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py
www.pollosamanecerte.py. La plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. Y anteriormente charlamos con Mario Jara y decía, hay algunos jugadores que no estarán, otros que sí va también con un mix San Lorenzo de cara a lo que será el juego Olimpia. Olimpia sí, muchos más nombres que normalmente suelen ser titulares. La prioridad es buscar el ascenso. El ascenso del caso de San Lorenzo. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto o llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Porcelanatos desde 69.900 guaraníes clase A. 30% descuento en todos nuestros productos. Solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga Asunción. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Vamos con el repaso de la fecha 3. El viernes arranca todo con el duelo Tacuaré Guaraní. Será el viernes a las 19. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 1343. En Electroban tenemos las mejores cuotas del país. El televisor Matsui de 43 pulgadas, antes en 18 cuotas de 241.500 guaraníes, ahora en 16 cuotas de 241.500 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su vida, su familia. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. 1344. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Los Duar, ama como vos. Así que vamos a esperar. Ya llega la Feria Petersen, descuentos en todos los rubros, herramientas novedosas y profesionales, toda la línea recargable a batería, taladros inalámbricos, hidrolavadoras, aspiradoras y más. Olvídate de los cables, jueves 3 y viernes 4 de 8 a 18 horas, sábado 5 de 8 a 14 horas. Petersen, ahora sobre Artigas y en la sucursal Ciudad del Este, más info @petersenpy y petersen.com.py. ¿Cómo te va, Gastón? Cállate, ¿qué va a hacer? Gastón. Ahí están hablando. Parece que están con el menú que va a almorzar ahora. ¿Cómo anda, Gastón? ¿Andas bien? ¿Pollo grillé va a comer? Sí, estoy acá peleando para que vayan a comprar la comida. ¿Pollo grillé? Y algo vamos a comer. Sí, no sabemos qué, pero algo vamos a tener que comer. Bueno, con Gastón Olveira estamos yendo Tigo, pusimos la grabación gracias a Tigo. Y te afectó mucho, te tocó mucho la otra parte, la lesión para comenzar y las amenazas para Da Silva, ¿no? Te golpeó esa parte, ¿no? Ambas. Sí, así como sí, obviamente primero la lesión de uno, pero después también el tema de todo el acoso que está recibiendo el colega y bueno, también le pedí ahí a los colegas de ustedes para tener un espacio para salir a hablar, porque tenía la necesidad de expresarme yo también y bueno, de alguna manera si podía ayudar a controlar un poco todo, porque uno también es padre de familia y se pone en el lugar de los demás y lo que puede llegar a estar viviendo el compañero y bueno, me parece que era la manera de actuar.
Vos llegaste a llamarle a Nelson, él te llamó a vos, pero después de la amenaza vos le llamaste a Nelson da Silva. No, hablamos, él enseguida después del percance me escribió, estuvimos hablando, me escribió incluso después de la cirugía, que bueno, quedé en responderle todavía también. No he hablado por toda la situación que él está viviendo, pero sí en primera instancia ya le había manifestado mi apoyo hacia él y bueno, de que de mi parte iba a hacer lo que pudiera para intentar de apaciguar un poco toda la situación. ¿Y en qué momento vos sabías de la gravedad de la lesión, Gastón? No, prácticamente en el momento porque uno se conoce los dolores que siente y bueno, la sensación, si bien es la primera vez que me pasa a tener una lesión de esta magnitud, ya con el dolor ya pensaba que podía ser algo grave. Bueno, y repasaste y repasando, son 4 meses, ¿no? Sí, eso es el primer anticipo de los doctores, pero bueno, también somos muy optimistas en acelerar la recuperación, obviamente hacerla de la mejor manera y siguiendo todos los pasos que ellos indiquen, pero somos muy optimistas en que vamos a llegar en menos tiempo. Y Gastón, reiterando esto que vos ves mal, el tema de las amenazas a Nelson da Silva, lo está diciendo vos, volviendo a lo anterior, por eso quisiste hablar, lo hacemos ahora también nosotros, gracias a Antativo Sport, pusimos parte de lo charlado a través de la radio porque considera fuera de lugar, y esto crea también un problema para toda la familia de Nelson da Silva, y vos lo estás sintiendo mucho en este tipo de amenazas, ¿no? Sí, como digo, en primera instancia también agradecerle a toda la gente porque he recibido en estos días la verdad que infinidad de mensajes, demostraciones de cariño, demostraciones de apoyo y bueno, como decía anteriormente con los colegas de Tigo, estaría bueno que no nos enfoquemos en el colega de Resistencia, sino que bueno, enfocarnos en hacer una buena recuperación. Yo soy mucho de creer en las energías y la verdad que todo lo que me han hecho llegar va a ser parte y va a sumar muchísimo en mi recuperación, pero sí, si mis palabras pueden ayudar en algo como para tranquilizar un poco todas las represalias que se están tomando, a mí personalmente me dejaría muy tranquilo porque bueno, obviamente entiendo el dolor de la gente y como dije, créanme que el primero en sentir dolor soy yo, pero sí creo que no es la manera de manejar la situación y bueno, ojalá que mis palabras si de algo pueden ayudar para tranquilizarlo, que así sea, tranquilizar todo. El colega también, me imagino, yo no lo conozco, ¿no? Pero debe de tener mujer, quizás hijos también y bueno, debe ser una situación complicada para él también, así que nada, como digo, ojalá mis palabras sirvan para intentar de tranquilizar un poco todo este momento. Un segundo, Germán. Hola Gastón, bueno, ante todo Germán te saluda, quería felicitarte por haber salido a hablar y aclarar un poco la situación, porque se estaba hablando mucho de una mala intención, de que había sido una agresión a propósito del jugador de Resistencia, y eso está muy bueno de que salgas a aclarar, y porque nosotros, el jugador de fútbol está expuesto a esta cosa y mal el puesto de arquero. Lo importante es que se te escucha bien, se te nota bien, y obviamente que la recuperación va a ser mucho más rápida de lo que dicen los médicos. Así que nada, desearte una pronta recuperación y felicitarte por salir a aclarar todo este momento tan complicado, tanto para vos como para el colega de Resistencia. Sí, totalmente. Lo había hablado con Diego Rolón, que por ahí es con el que más hablo, y le había manifestado la intención mía de expresarme, porque era algo que en estos días uno, a pesar del dolor y el momento que estoy viviendo, había recapacitado mucho, lo había pensado y bueno, como digo, creo que no está bueno el tipo de la agresión, no lo comparto y bueno, como decía recién, invitar a todos esos que por ahí obviamente están dolidos y los entiendo porque uno también está de la misma manera, pero enfocar todas esas energías en bueno, en lo que sería la recuperación,
en querer volver lo antes posible. Y bueno, soy un agradecido, como decía, por todo ese cariño que vengo recibiendo, que la verdad me ha dado mucha satisfacción y me ha ayudado también a mi cabeza, que todo ese cariño que recibo quiere decir que uno viene haciendo las cosas de buena manera, porque sabemos que en el fútbol nadie regala nada y bueno, recibir el cariño de toda la gente, principalmente de los olimpistas, pero he recibido también muchos mensajes de colegas, incluso de equipos rivales y de gente que por ahí es hincha de otro equipo y bueno, eso, como digo, quiere decir que uno hace las cosas de buena manera. Y finalmente Raúl Vicente Amelia había pedido sugerir a Olimpia que presente una nota pidiendo suspensión de Da Silva mientras vos tengas la recuperación, al mismo tiempo en que vos estás fuera, que esté fuera de los campos Da Silva. Sí, leí algo de lo que había dicho Raúl, que bueno, está obviamente uno en ese tipo de cosas no puedo intervenir, porque bueno, son medidas que tomará la gente encargada de tener esas respectivas medidas, pero sí, en cuanto a la gente, sí me parecía que correspondía expresarme y bueno, hacerle llegar mi pensamiento a todos. Está muy bien. Feliz recuperación, Gastón, lo mejor para vos y gracias por atendernos. Muy amable, Gastón. Bueno, les mando un abrazo grande. Igualmente a vos, Gastón Olveira. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal Ovejas y Coronel Cabrera, teléfono 600-5600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. 1353. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa S.A. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. En Casa Grutter, un triunfo del sabor pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés. Pancho su pizza. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Magna, una herramienta más en su obra? Teléfono 634-544. Renta Magna, una herramienta más en su obra. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad pasa. Está en etapa de recuperación Víctor Villala. Sí. Seguirá guardando reposo. Compra Fortina etiqueta negra 475 y 750 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participa en todas las líneas de telefonía. Fortina etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes como @Sanicer y @Claucol Paraguay. Se renunció a Jubelo como gerente y Gavilán, ¿cuándo? La próxima semana después del partido ante General Caballero. Sí, seguramente. Allí consultó su cuerpo técnico y todo. ¿Quién? Gavilán. Sí, es Gavilán. Sí. Hasta ahora candidato 1. Sí. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293. Tapiti SRL. 55. Por sus 63 años, Rumbo Sociedad de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por 1 año. Rumbo Sociedad de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Magnífico el gesto de Gastón Olveira. Extraordinario. Muy bien, Gastón Olveira. Muy bien. 10 puntos. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorti, disfrutar siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Celebra la amistad con beneficios del 26 al 31 de julio con tarjetas de crédito Bancop, 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este beneficio en bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces. Con Gustavito Sánchez recordamos trabajo editado. Santander sigue en Guaraní. Estaba un poco ansioso, ¿verdad? Pero no, bien, hoy por suerte ya se pudo cerrar, así que contento. Yo estaba tranquilo, pues ya sabía que íbamos a cerrar, pues solamente que la gente estaba un poco desesperada. Pero por suerte hoy ya cerramos todo. Quiere decir que vos rescindiste contrato con Regina, no sos más de Regina.
No, yo tuve que rescindir el contrato, Arturo, sí. ¿Eso qué significa económicamente, Federico? Y económicamente se pierde mucha plata. Pierdo todos los 1 año que tenía de contrato con el Regina, obviamente. Y Era mucha plata. ¿qué generó en vos eso, es lo de Guaraní? ¿Cómo te respondió Guaraní cuando tuviste? No tenías muchas pretensiones en Guaraní en orden económico, lo dijiste al aire. Había muchas cosas superiores. Hoy hay un nuevo acuerdo con Guaraní, Federico. Así debe ser. Sí, llegamos a un acuerdo, obviamente. El Guaraní sabe bien la oferta que tuve que rechazar, así que decidí venir acá a Guaraní. Porque estoy contento, estoy bien. Eso para mí es lo más importante. ¿Sentirte bien qué significa? ¿Estar con la familia en el país? Estar un poco con la familia, en el país, jugando como yo quiero. Estoy en un equipo para mí grande de Paraguay, así que no me puedo quejar. ¿Qué te dijo Emilio Dá, la dirigencia de Guaraní, porque tuviste que irte a Italia, volver, cerrar? Esto lleva un trámite, Federico, con Federico Santander estamos. Sí, yo tuve que viajar a Italia por el tema familiar, más que nada. Después tuve que hacer los trámites, obviamente, de los documentos allá con Regina. Pasa que no sé si se enteraron del problema que tuvieron ellos, así que dificultó un poco los documentos, digamos. La Grande termina en Europa, digamos, termina el 30 de agosto. Ellos Guaraní sabe muy bien, así que cualquier cosa puede pasar también. ¿Consciente Guaraní de tu retorno y la oferta que podés recibir? Obvio. Pasa que el mercado se está moviendo ahora. Nada fácil es para Guaraní, eso ni para vos. ¿Te imaginas pues, si viene ahora, mañana pasado, te dice Federico, esta es nuestra propuesta que te queremos hacerla afuera, la haces saber a Guaraní, o vos tomás la decisión unipersonal? No, y ahí hablamos con Guaraní, seguramente tocará algo de plata, no sé, no quiero pensar eso, la verdad. ¿La familia tuya está acá o en Italia? No, mi señora está en Italia, pero mis hijos están conmigo ahora. Y bueno, Federico, ¿qué más con relación a Guaraní? Nada, tranquilo, trabajar en silencio y ver cómo terminamos. Esto recién comienza, ¿eh? Claro, Arturo. Gol de Guaraní, Federico Santander, están observando afuera. Gol de Guaraní, Federico Santander observa afuera. Eso debe saber Guaraní y es consciente. Y sí, Arturo, Guaraní sabe eso. O sea, estamos en el mercado grande ahora de todo. Si te preguntan a vos, Federico Santander, ¿a qué equipos enfrentás? ¿Botafogo o Patronato? ¿Qué le decís? A lo que venga. No le digo ni Botafogo ni le digo Patronato.